Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal Muebles al Rescate, a este universo de Legacy Paint. Y hoy no es un tutorial más, hoy va a ser un taller. Hoy os voy a explicar, como todos sabéis, antes de nada, ya tenemos dos tutoriales pintados con Legacy Paint, tratados con Legacy Paint. Sé que lo ven muchos, en unas estadísticas se está viendo muchísimo, YouTube no para de recomendarlo, sobre todo lo recomienda según una auditoría que hemos hecho, lo está recomendando en círculos de decoradores, restauradores europeos, gente que busca ya el mueble más curado, ya no busca una pintura plana que cubra un mueble decorativo, de lo que hay mucho, no, estamos volviendo un poco hacia atrás. Entonces hemos decidido, porque ya que lo ve tanta gente, no comentáis, no sé por qué os da un poco de miedo comentar aunque sea 5 palabras, eso YouTube me impulsa, ponéis Muebles al Rescate, el mejor, o poner ¡Viva Legacy Paint! Lo que queráis. Bueno, y si no os apetece, tampoco os obliga. Bueno, pues hoy, viendo esos resultados, lo que nos da a entender es que os da un poco de miedo, que lo veis complicado. Entonces hoy os vamos a dar un taller de introducción a las Legacy Paint, ¿vale? Voy a explicaros cada cosa paso por paso. Vamos a hacer 2 muestras en 2 cajones con diferentes técnicas, pero solo vamos a usar 3 colores, solamente, para que veáis. Yo os voy a dar técnicas, pero aquí tiene que jugar mucho la creatividad. Tiene que jugar mucho porque son muy libres, estas pinturas son muy libres, ¿vale? No, una pintura industrial ya viene como ya predefinido todo, no te puede salir mucho, ¿vale? Pero estas dan mucha creatividad, así que vamos a empezar. Quédate, si no estás suscrito, que nos ve mucha gente que no está suscrita, suscríbete, es gratis, no pierdes nada. La estrellita que sale, solo sale en la versión móvil, y durante los 7 primeros días la ha puesto YouTube para impulsar a los canales pequeños. Y ese dedito, si te gusta, que seguro que te va a gustar. Y con ese taller vas a comprender muchísimo mejor los tutoriales anteriores, porque te lo voy a explicar todo paso por paso, ¿vale? Vamos a hacer un taller dedicado al temple mineral español, ¿vale? Yo me centro sobre todo, ya sabéis, en los muebles historicistas españoles. ¿Por qué? Porque debido a su estructura, que siempre tienen un toque de cada país de Europa, me dan mucho juego. Son muchos muebles que están por las basuras, vendiéndolos en plataformas de segunda mano, y realmente tienen un potencial brutal. La mayoría eran hechos, como ya os dijimos, en talleres pequeños, a lo mejor se hacían 60, 20, 15, ya no hay más. Y están todos basados sobre todo en el gustaviano, sobre todo muchos. En España siempre ha sido, aunque ha copiado el rococó o el barroco o ha tomado estilos de otros países, siempre lo ha hecho con su personalidad. España siempre es más sobria, el barroco español es más sobrio, nada que ver con el barroco que tenemos en mente, el rococó. Hay muchos que están basados en la estructura gustaviana, como la última que hice, también era de posguerra. Entonces, pues nada, ya os he introducido un poco. Muebles de esos todos tenemos, hay pactadas en España, y es una lástima porque son una joya para el mercado exterior, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Voy a enseñaros, vamos, imprimación, todos lo habéis visto. Voy a explicaros un poco el tema de la imprimación. Yo puse imprimación, es gris, casi siempre la hago gris, salvo según el mueble, otra vez puede ser roja. Realmente el término imprimación no se conocía como antes, se decía estuco fino o preparación del soporte. Entonces se solía preparar según las capas que quisieras dar. Aquí es donde empieza la magia, aquí es donde empieza el efecto. Mirad, los muebles cuando llevan muchísimos años, cientos años, si los decaparamos, no le vamos a hacer, por supuesto, los veríamos grises, ¿vale? El gris, lo que aporta a todas las capas sucesivas, ya nace histórico. Si le damos este gris, ¿qué diferencia hay? Pongo imprimación, realmente es un estuco fino, insisto. Entre este y otras,
Diferencia, mira, esta base de minerales, cal de morón y todo, lo que hace es diferente de la base, su fórmula es parecida, pero muy diferente en el aglutinante, penetra muchísimo en el poro de la madera, la petrifica, prepara mucho el soporte para las diferentes capas, eso en cuanto a composición. Por eso, cuando queráis un mueble de color, esta imprimación es maravillosa. ¿Por qué el tono gris? Como os he dicho, ya no solo porque las maderas son gris, porque el tono gris ya prepara para todas las capas sucesivas, ya nazcan históricas, antiguas, ¿vale? También es mineral, con lo cual la textura también la prepara. Entonces, tenemos la imprimación. Yo ya la he dado en las dos piezas, ahora os voy a explicar un poco la base, pero os lo voy a empezar con las dos piezas, ¿vale? Bueno, aquí ya tenemos nuestra imprimación, os explico, que antes no os lo he dicho. La imprimación hay que hacerla, dentro del paquete lleva, dentro de la colección lleva un díptico o una guía de taller como para el agua aproximada, pero aquí es jugar, es jugar. Yo la hice muy clarita porque me gusta darla en dos capas claritas. La podéis hacer más espesa, no pasa nada, la estiráis más y todo, además permite que se estire muy bien. Eso sí, nunca el estuco o la capa de preparación o imprimación mezclarla con cera ni con emulsión, nunca. Esto queremos que se meta bien en la veta de la madera, ¿vale? Y que sea el soporte. Bueno, como veis ya tengo aquí dos distintas. Esto sí que es un... Aún se nota la masilla, porque la tenemos que dejar secar 24 horas. Y la imprimación cuando la hagamos, mínimo 12 horas, ¿vale? Para que los ingredientes, porque me entendáis, ¿vale? Los minerales vayan dialogando entre sí, se hidraten bien, se unan bien. Mínimo hay que dejarla 12 horas, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poco. Vale, entonces yo la pinté anoche, como le he quitado todos los herrajes, aún se nota la masilla, pero como esto es una muestra, pinté esta. Podéis cubrirla más, cubrirla menos, aquí va a gusto del consumidor. Aquí, con estos temples, la creatividad no tiene límites. Esto es probar y probar. Este es un cajón MDF. Yo os aconsejo siempre preparar muy bien las superficies, limpias de grasa, de ceras, lijadas. Yo no os aconsejo dar esta pintura encima de no hace falta lijar, no hace falta decapar. No, yo os aconsejo que una buena superficie, da igual la pintura que sea, bien preparada, siempre quedará mucho mejor. Eso de aplicar, no hace falta ni lijar, yo no lo recomiendo, por lo menos con mis temples, ¿vale? Esta es MDF, por aquí veis que no la he cubierto del todo adrede, podéis cubrirla según lo que vayamos a hacer. Yo no la he cubierto adrede, ¿vale? Entonces vamos a empezar con una y con otra. Ahora os voy a explicar un poco cómo hacer una mezcla. Ya tenemos esta, lo dejáis secar 24 horas, esta aún está un poco tiernecita, aunque los pinté anoche, le he dado otra capa hoy. Ya hemos dado nuestra base, nuestra imprimación, que es como os lo pongo para que os entendáis, recordad, pero realmente es un estuco muy fino o preparar la base. Esto es temple auténtico. Pero el más auténtico no es porque sea diferente, es la diferencia, la cantidad de aglutinantes o cargas minerales. Esto es la base ancestral, ¿vale? Ya hemos dado nuestro temple gris o nuestra base, estuco, como lo queráis llamar. Yo os repito, pongo imprimación para que os aclaréis. En gris. Y entonces vamos a preparar el temple auténtico, ¿vale? Esto es temple mineral. Lo bueno de este temple, que está basado en tratados históricos del siglo XVIII para atrás, como Pacheco, Palomino, tratadistas españoles muy importantes. Este temple, lo bueno que tiene las cargas minerales tan codiciadas en Europa en aquellos años, ¿vale? Y que hoy vuelven otra vez, han pegado un levante y la gente los está buscando, que es la cal de Morón, como os he dicho ya, originaria de Morón, de la frontera, que es, o sea, una cal de una pureza increíble. Yo he comparado con otras cales y no tiene nada que ver, la tenemos aquí en España. Y el blanco de España, de la Roda, Castilla-La Mancha. El blanco de España es que es maravilloso, es blanco pero a la vez translúcido, permite reflejar la luz de una manera increíble, es lo que se usaba históricamente.
Hoy en día del blanco de España se sacan muchísimos carbonatos de calcio para hacer pinturas, pero el blanco de España se utiliza ya más en paredes, pero originalmente se utilizaba para muebles. Os voy a enseñar cómo mezclarlo con los pigmentos, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Aquí tenemos nuestra base, por cierto, mirad, aquí yo ya tengo mi imprimación, porque todo lo que hagamos hay que dejarlo entre 12 y 24 horas, ¿vale? Yo me la hice bastante líquida, es muy poquito lo que se usa, pero os voy a enseñar. Vamos a coger, ¿qué color vamos a coger? Este verde azulado, no, este es un azulado, es azulado verdoso tirando a huevo de pato oscuro, es una mezcla. Los pigmentos los mezclo yo para que sean únicos, por eso mis colecciones son limitadas. ¿Qué hacemos? Se necesita muy poquito, sobre todo la manera que tengo yo, aplicarlo en veladuras. Dentro de cada caja llevas proporciones más o menos aproximadas, pero lo interesante es jugar. Mirad qué poquito he cogido. Muy bien. Ahora vamos a abrir el bote. ¿Veis? Es un azul grisáceo con huevo de pato. Mirad, nunca el pigmento tiene que ser más del 60% de la base. De ahí ya podéis jugar. Yo, si le he echado de base una cuchara sopera, quiero que sea bastante fuerte. Voy a echarle un poquito más. Y cogemos la varilla. Antes de echarle el agua hay que mezclarlo bien, ¿vale? Para que se integre bien con los pigmentos. Estos batidores van de maravilla. Vale. Ahora cogemos. Cuidado porque los pigmentos manchan muchísimo, ¿eh? Son pigmentos naturales. Agua de tibia a caliente, nunca hirviendo. O de río, o de manantial, o de lluvia, o destilada. ¿Vale? Porque la del grifo lleva mucha cal, muchos metales. La de lluvia es muy buena y la de manantial es muy mineralizada y también le iría muy bien, ¿vale? Yo aquí voy a echarle yo a ojo. Yo quiero algo más bien líquido. Habéis visto que es poquito lo que yo he usado. Así. No le voy a echar más. La voy a agitar un poquito. Aún se va a quedar arriba el polvo. Eso es debido a la cal y al blanco de España. La voy a agitar y la voy a dejar entre 12 y 24 horas. Entre 12 y 24 horas. Reposar. Que veo que se me secan esas 12 horas. Le añado agua. Aquí no hay problema. Lo bueno es que aquí podéis jugar con proporciones, cantidades, colores, lo que queráis. Mirad, ¿lo veis? Sabéis que el temple, cuando lo aplicamos, aclara 3 o 4 tonos. Depende del color. Siempre depende del color. Lo podéis ver. Pues esto dejaríamos 24 horas. Mirad, es bastante líquido porque tened en cuenta que luego durante el reposo, según la temperatura, esto tiene que ver mucho con la temperatura en la que estemos trabajando, ¿vale? Antes no estaba todo preparado, milimetrado, ¿no? Antes tenían que mirar mucho la temperatura, el sitio donde la habían hecho, todo influye, porque son materias vivas, entonces influye mucho. Y lo vamos a dejar. Vale, yo para continuar, ya me lo había preparado. Mira, me he preparado un verde, ¿veis? Se ha quedado abajo, eso es buena señal, ya que estas pinturas secan por evaporación, no os asustéis, la he tenido reposando. Los 3 colores que vamos a usar, un café con leche con tierra Kassel y un verde. Y aparte me he hecho una mezcla de 2 colores que os la enseñaré ahora, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es agitarlo. Yo lo tengo hecho desde anoche. Mirad, muy líquido. ¿Habéis visto la cantidad que he usado aquí? Pues yo creo que he usado menos cantidad aquí. Lo he hecho más aguado. Aquí tenemos nuestro verde, que son los 3 colores que vamos a usar. Son colores muy bonitos para cómo lo vamos a usar, muy históricos. No son... Es que aquí no es color realmente, ¿vale? Aquí es vibración. Es que esto no lo podemos llamar colores, son vibraciones, ¿vale? Por eso se utilizan este tipo de tonos, no un fucsia, se podría hacer, pero no es lo adecuado, ¿vale? Y aquí tenemos el verde, lo vuelvo a agitar, yo los he hecho bastante líquidos, ¿eh? Los podéis hacer más espesos, pero incluso cuando lo hacéis líquido lo dejáis reposar cerca de un sitio con calor y el agua evapora, por supuesto, no los tapéis. El azul, el verde, el marrón y la mezcla que me he hecho yo entre azul y verde.
nuestra imprimación, que fíjate, hice muy poquita y aún me ha sobrado para darle a 2 cajones, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestros 3 colores ya preparados, y el que hemos hecho que dejaremos reposar. Bueno, pues ahora vamos a empezar con la primera técnica. Vale, en esta tapa de cajón tan bonita, vamos a hacer una técnica más sencilla. Vamos a hacer la técnica pincel, a veladuras. Ya sabéis que yo muchas veces digo pátinas para que me entendáis, pero no, la pátina ya sabéis todo el mundo realmente lo que es el paso que va dejando el tiempo. Entonces, en esta vamos a hacer la primera técnica, muy sencilla, la vamos a hacer a pincel, un pincel suave, y vamos a hacer las aguadas. Vamos a utilizar, disculpad, el café con leche de primera capa, os explicaré cómo lo vamos a hacer, y de segundo vamos a usar este azul. Solo vamos a utilizar estos 2 colores, ¿vale? Y lana de acero. Aquí vamos a hacer una técnica, y como no, nuestra emulsión. Aquí es muy importante la emulsión. Es una emulsión, siempre os he dicho que es una emulsión a base de ceras, ¿vale? Emulsionadas. Pero para introduciros un poco más realmente lo que es, esto es una emulsión basada en el encausto, pero fría. El encausto está en caliente o frío. La técnica del encausto es de las más antiguas que se conoce. Ya hay restos de Pompeya pintados con técnica del encausto. A lo largo de los siglos ha tenido muchas idas y venidas, muchos descubrimientos, porque nadie sabía cómo se había hecho y habían aguantado tanto y en tan buen estado. Al final quien realmente la redescubrió y la integró en la pintura fue un español. Es que somos maravillosos, es que somos maravillosos. Pero bueno, es una historia muy rocambolesca, pero merece la pena. Bueno, pues ¿qué hace nuestra emulsión? Maravillosa. Mira, aparte de que sirve para veladuras, se utiliza muy poquito, ¿vale? A ver si tengo una cucharita por aquí chiquitita, limpia. Pues no, se utiliza muy poquito. Con un poquito así, lo echas en un vaso y le añades un poquito de agua, no muy caliente porque se puede cortar, tibia para que se disuelva mejor, y le añadimos un poco de nuestro temple ya con pigmento y ya tienes una veladura. Se puede usar solo para entre capas, proteger la capa de abajo, pero sin llegar a taponarla del todo. Cuando quiero dar una veladura y no quiero que se me mezcle con la capa anterior o con el estrato anterior, vale muy bien. Para una pátina, quien quiera dar pátina, se puede mezclar directamente con pigmentos. Bueno, es una maravilla. Aparte, la sedosidad lo que hace es envolver el pigmento, crear una pintura encáustica en frío, realmente. Si lo mezcláramos solo con pigmentos, tendríamos un temple también, un temple. O sea, si no tuviéramos la base y esto lo mezcláramos con pigmentos, también sería un temple al encausto, ¿vale? Lo que hace es envolver, si lo viéramos en un microscopio, envuelve los pigmentos, las cargas, en una capa grasa, que hace que reflejen muy bien la luz. El tacto es sedoso, es un tacto mate, pero no el mate que estamos acostumbrados, no, un tacto mate, sedoso, como un sutil brillo de seda, pero no llega a ser brillo, ¿vale? Ayuda muchísimo a entrelazar capas, a las veladuras, a crear esa superficie que ves un color que no. Pero os voy a explicar un poquito más de esto, ya que estamos y así lo sabéis. Bueno, también es muy buena usarla porque es que realza los pigmentos, los minerales de una manera única. Y cada proyecto se vuelve único y exclusivo porque podéis jugar tanto con ella, tanto en proporciones como en variaciones. Hace que los pigmentos reflejen también la luz desde dentro, ¿vale? No lo que estamos acostumbrados, que llega la luz al mueble y refleja, no. Todas las capas, todos los estratos que vamos a construir junto a esto nos van a ayudar a que la luz salga de dentro, ¿vale? Entonces, importante. Es muy poquito lo que se gasta, ya os lo he dicho antes, depende. Incluso para una capa entre puente, también siempre yo la recomiendo mezclar un poco con agua, ¿vale? Esto será otro de los ingredientes que vamos a gastar. Y lana de acero 0,000000000, como os digo siempre, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a dar nuestra primera veladura. Esta veladura la vamos a dar
con un poco de emulsión, ¿vale? La primera veladura que vamos a dar, bueno, va a ser veladura tras veladura. A mí sabéis que me gusta trabajar una capa, otra capa, otra capa. Algunas veces hago capas más opacas, pero realmente el blanco de España, aunque se vea opaca, no es opaca. Siempre el gris de abajo va a ayudar a que cualquier color que le eche se haya pétreo, ya se vea como piedra antigua, ¿vale? Y los componentes que lleva también el estuco primero también ayudan a que cada capa se vaya uniendo y se convierta así un estilo pétreo, ¿vale? Le vamos a dar este chocolate, perdonad, os he dicho con emulsión, no, esta la vamos a dar sin emulsión. No me importa aquí que no se va a mezclar, pero no me importa que se mezcle un poco con el gris, porque así seguiré creando más ese efecto piedra. Ahí es donde vosotros tenéis que jugar y probar. La quiero así, la quiero no, voy a probar aquí, voy a probar allá. Esto es probar. Yo generé la fórmula y lo que hago ahora es probar, probar, probar. ¿Vale? Entonces la primera capa la vamos a dar sin emulsión. Disculpad, os he dicho con emulsión. No me importa que se mezcle un poco con el gris. Repito, si repito varias veces es para que lo entendáis bien. Y después ya veréis lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir paso por paso, para que lo entendáis. Os introduzcáis en este universo maravilloso que no tiene límites, la creatividad que no tiene límites. Podéis jugar con la cantidad de pigmentos. Por eso nunca un mueble va a salir igual. Nunca va a salir igual. Da igual que utilicéis los mismos pigmentos, la misma emulsión, la misma cera al encausto. Ningún mueble va a salir igual. Cada mueble que hagáis va a ser un mueble de autor. ¿Vale? Pues vamos a ello. Bueno, pues estoy agitando. Mirad, las podéis colar, porque debido a ciertos minerales que lleva y a ciertas cargas, esto es como la pintura histórica. Antes la colaban con una malla de nylon, con linos, con lo que podían. A mí no me gusta colarla. Si veis los dos tutoriales anteriores, no me gusta colarla. Hay veces que sí, depende de la técnica. Para la técnica pincel no. Bueno, la estoy agitando porque se queda abajo. Yo lo que voy a hacer ahora es, me voy a poner un ratito aquí, fijaros qué poquita me hice, pero aún así, como la quiero aguadita, la voy a echar aquí y mirad, aún así, me queda, con esto podría hacer aún todos los cajones de la mesita o la mesita entera, ¿veis? Ahí la tenemos, la vamos a echar sin emulsión. La capa de estuco gris estaba ya seca y aún así le he pasado un poquito con el pincel, le he dejado que esté en tacto cuero. Aquí es donde podéis jugar, podéis dejarla seca, en tacto cuero, lo que queráis. Yo voy a coger un pincel muy suave. ¿Qué voy a hacer con el pincel? A mí casi siempre me gusta humedecerlo un poquito. A ver, que lo veáis. Aquí en el agua tibia voy a humedecerlo, para que no me absorba tanto temple de golpe. Lo voy a escurrir y voy a mojar muy poquito. ¿Por qué he dejado la capa gris o la capa de imprimación o estuco, como queramos llamarle, un poco la segunda en tacto cuero? Porque quiero que se me mezcle un poquito. Entonces le vamos a dar, fijaros, estoy dándole una capa muy transparente, entre que la he mojado y escurro. Procurar hacer muy poca cantidad porque realmente tenéis para mucho, cunde muchísimo, entonces no hagáis mucho, es mejor que os hagáis un poquito, o bueno, si os hacéis mucho, hacerlo aguado, que a tiempo de añadirle luego más pigmento, pues siempre podréis. Bueno, pues le vamos a dar esto. Ya mirad, solo el gesto de darle tiene que ser muy importante y saber cómo lo damos, porque en el siglo XVIII el pincel era el que dominaba la materia, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces yo aquí quiero que se me quede más coladito, ¿me veis? Mojáis un poquito, es que es muy poco, A ver, voy a darle a los bordes para que luego se vea bien, pero bueno, como esto es una muestra, vale. Esto es una veladura, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a coger un trapito. Nunca os lo digo siempre, microfibra, a no ser que os lo indiquen, no cojáis microfibra. Del lino vamos a limpiar un poquito aquí, y un poquito aquí, y un poquito aquí. Vamos a dejar ese gris, ay, que sobresalga, ¿vale?
Y aquí lo que podemos hacer ahora, si queremos, es golpear un poquito con el trapo, con un pincel, con lo que queráis. Esto es una veladura. Encima van a ir más veladuras, pero podemos hacerlo así. Vale. Y la vamos a dejar secar. Esta se seca pronto porque es muy finita. Vale. Ahora, poneros un ejemplo. Uy, pues a mí me gustaría más no sé qué. Más en los bordes. Pues nos vamos, le damos más a los bordes. Aquí podemos jugar. Se seca por evaporación, ¿vale? Como no es química, no lleva ningún producto industrial, se seca por evaporación. Entonces se nos va secando, le añadimos agua. Vale, que queremos así. Escurrir bien el pincel. Fijaros. Al principio no os asustéis. Porque al principio veis, madre mía, qué desastre, qué feo está quedando. Ni caso. Ni caso. ¿Vale? Importante. Ni caso. Ahora vamos a hacer así otra vez para que se vaya poco a poco. ¿Veis? Vamos limpiando. Ni caso. No se trata de que queden los dos lados iguales. Realmente aquí la imperfección es lo que marca la diferencia. El tiempo no desgasta por igual. Las veladuras, el polvo no cae por igual en un mueble. Y cuando lo limpiamos, tampoco lo limpiamos por igual en un mueble. Siempre tiene más roce en unos sitios que en otros. Vamos a volverle a hacerla así, pero esto aquí y esta así. Y lo vamos a dejar. Y le vamos a ir dando veladuras. Ahora esta se va a quedar así. Que es cuando se vaya secando apenas se va a notar, pero ya se ha mezclado un poco con el gris y veréis como poco a poco vamos consiguiendo capa por capa, veladura tras veladura, un estrato unido. Realmente un mueble histórico, como se hacía antes. No es que yo no estoy tratando de imitar un mueble antiguo aquí, para nada. No, yo estoy haciendo tal y como se hacía. Entonces ya es histórico. Lo que nosotros llamamos antiguo realmente ya nacía así. ¿Vale? Pues vamos a dejar secar esta veladura. Mirad, por un lado más que por otra. Aquí le podemos golpear si queréis más que por el otro lado. Eso sí, lo de arriba sí lo voy a limpiar. Un poquito solamente. Veréis, en unos lados se ve más que en otros. Lo ideal. ¿Vale? Bueno, bien, ya tenemos, habéis visto cómo cambia de color. Ya tenemos nuestra base de estuco y nuestras dos aguadas bien secas. Yo la he dejado secar, además me lo podéis ver porque la cicatriz ya no se me ve, la herida que llevaba aquí. Lo he tenido que aparcar unos días y ha estado unos días bastante secándose. Esta es la técnica de los antiguos maestros. Empezar a crear color desde la piedra, desde el principio, bajo capas de estratos. Vamos a crear un estratificado, bajo capas de estratos. Esto no se consigue con una pintura industrial, ¿vale? Esto solo se consigue a base de estratos y con capas vivas. Veréis, como os he dicho, que yo tengo costumbre de no todas las capas, pero la mayoría de no filtrarlo. Esos puntitos que me quedan ahí son restos de minerales que no se han disuelto, pero esto lo que me van a crear es una vibración, ¿vale? Conforme yo vaya dando capas, van a crear una vibración. Hasta ahora han sido todas las capas secas. Lo que ha hecho el estuco de abajo es beberse muy bien la aguada de las marrones. Entonces se van soldando. A ver, voy a hacerlo no muy técnico para que lo vayáis entendiendo. Lo que voy a decir es soldando y soldando, construir el mueble desde abajo, que es como hacían los antiguos maestros, ¿vale? Antiguamente no se buscaba tapar para nada, se buscaba ir construyendo, como os he dicho, estratos, ¿vale? Y entonces ahora estas capas no llevan grasa ni nada, se han ido soldando debido a las características del temple. Al no llevar plástico ni nada que llevan las pinturas industriales, se van soldando, pero se van como fundiendo, ¿vale? No es una capa plástica encima. Antes no se buscaba tapar, se buscaba que la madera respirara a través de la materia. Por muchas veladuras que le demos, siempre que vaya respirando o soldándose. Bueno, pues ahora vamos a dar nuestro color marrón, el que hemos dado ahora, pero esta vez con emulsión. Voy a enseñar cómo hacerlo con emulsión, muy poquita, y os voy a explicar cómo se hace y para qué. Bueno, pues ahora vamos a agitar nuestro marrón. Ya sabéis que lo hice aguado, porque como lo voy dejando reposar, y fijaros, incluso un par de días o 3 que he estado, ¿vale? Es mejor en fresco, pero le he ido echando agua. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una especie de temple graso, pero con bastante graso, ¿vale? ¿Cuál va a ser nuestra grasa esta vez? Nuestra emulsión. Al ser una emulsión al encausto fría, se nos va a fusionar muy bien, pero lo vamos a hacer bien hecho, por partes, ¿vale? A ver, una paletita,
Voy a limpiar esta, que no quiero manchar la emulsión. Bueno, pues vamos a echar un poquito de emulsión. Yo voy a echar esta cantidad. Esto sería para hacerlo muy graso, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Disolverla antes con un pelín de agua bien caliente. Siempre os digo agua tibia cuando vais a hacer mucha emulsión, pero como es poquita no se nos va a cortar que esté muy caliente. Así la disolveremos mejor. Miraros qué poquito, ¿vale? A ver, que lo he cogido al revés. La voy a emulsionar en agua, como me habréis visto en muchos tutoriales. Va, perfecto. Y ahora le voy a añadir el marrón. ¿Vale? Esta capa, al ser grasa, un temple mineral con un temple graso que se ha fusionado, también se va a fusionar con lo de abajo. ¿Vale? Recordar, capas que respiran y que envejecen con nobleza. Ese era el secreto de los palacios. Capas que respiran y que envejecen con nobleza. Aquí no hay plásticos, aquí no hay nada. Vale. Yo creo que la voy a echar toda porque como no voy a usar más marrón, para que se quede por ahí ese culín desperdigado. Vale. Mirad, hoy como me he puesto una toallita. Vamos a cerrar nuestra emulsión. Es una maravilla, se puede mezclar con cualquier tipo de pintura, se funde. Mirad, yo utilizo muchas veces este batidorcito, que es súper barato, para mezclarla bien. Vale, cuando ya la hayamos mezclado, vamos a asegurar que las burbujas se nos pasen. Yo lo que hago es pasarlo de vaso a vaso, se me quedan las burbujas arriba. ¿Veis? Es un truco para quitar las burbujas. Y vamos a coger nuestra tabla. Vamos a coger un pincel muy suave, ¿vale? Por ejemplo, estos pinceles, aprovecho para decirlo, son una maravilla. En Gustave Nangot Legacy Pen tenemos un set de pinceles maravillosos, os van a durar años. Bueno, vamos a coger la pintura. Le estoy diciendo pintura, pero esto es un temple graso, ¿vale? Está en exceso graso, no se suele echar tanto. Esto es probar, probar y observar la materia. Es muy importante observar la materia sobre el mueble. Vamos a darle esta capa marrón. Recordad, el pincel es el que domina la materia. Aquí no se trabaja con capas gruesas, nunca. ¿Vale? Entonces lo vamos a pintar bien con este marrón. Si nos chorrea un poco aquí no pasa nada. Si veis que hace como aguas no os preocupéis porque estamos aplicando un temple graso, pero se va a soldar a la... Esta materia se va a soldar a la otra materia de maravilla. Mirad, aquí si tenéis hendiduras le dais bien bastante, ¿vale? Así. Si no se nos queda lo suficiente marrón, pues cuando se seque, mirad, yo creo que lo veo demasiado aguado, ¿vale? Quizás. Pero no os preocupéis, ¿sabéis lo bueno que tiene trabajar con materia, con capas, con estratos sobre el mueble? Que realmente ella sola se adecua, se adapta, si yo quiero incompatibilidades las puedo crear, ¿vale? Creo que este estaba demasiado mojado. Lo voy a limpiar un poco, disculpad, esto es lo que pasa grabando en directo, ¿vale? Lo que voy a hacer, si lo veo muy aguado, es, mirad, ¿veis? Lo que he hecho aguado es, le voy a echar más tinte marrón. No base, no temple, tinte. O pigmento, os digo tinte para que me entendáis, o pigmento. Lo voy a limpiar. Y esta base que le acabo de echar, aunque os parezca un error, realmente es cuando un temple es graso. Recordad, si echáis aceite sobre algo muy seco, lo absorberá, pero donde ya lo ha absorbido os quedará como manchas, ¿vale? Ahora ya lo tenemos. Le he añadido más pigmento, ¿vale? Este error que he tenido, además, agradezco que me haya salido en cámara, porque así veis que aquí no hay problema. Si hubiera sido una capa de pintura industrial, habríamos armado un marraneo aquí para quitarla tan aguada de miedo. Esto, como es todo natural, son materias vivas. Yo lo he limpiado un poquito para quitarle el exceso de agua. Le he añadido más pigmento marrón. Mi capa ya ha absorbido el poro, toda el agua que necesitaba absorber y ahora nos va a pintar.
Ahí lo tenemos. ¿Veis? Ahí. ¿Veis? Lleva bastante grasa, ¿vale? Por eso voy a dar una capa, la voy a dejar secar y luego le voy a dar otra. Porque ya os digo siempre, emulsión muy poquita, no pasarse. No pasarse porque creamos una capa demasiado grasa. Más vale ir poco a poco, salvo en este caso, ¿vale? Que sí que quiero una capa grasa y luego os explicaré por qué, ¿vale? Porque estamos trabajando con estratificado sobre el mueble. Bueno, ahora lo voy a dejar secar y cuando se seque le voy a dar la segunda. Bueno, como veis ya tenemos seco nuestro temple graso, tiene cuerpo, no mancha. Yo lo he hecho en 2 o 3 veces según la grasa que le echéis, no os paséis, pero tampoco lo dejéis corto, ¿vale? Y ahora lo que necesitamos es asentarlo. Como estamos trabajando con estratos, necesitamos asentar este estrato con el de abajo. Lo ideal sería ponerlo lo más natural posible cerca de una fuente de calor, no haciendo un ventilador que eche un chorro de aire ni nada. Pero tampoco queremos quemarlo. Le vamos a dar una pistola de calor, porque lo estamos haciendo en cámara, lo podéis hacer, pero ojo. Lo único que queremos es que se caliente un poco al ser emulsión y no cera y penetre hasta el poro. No queremos achicharrarla ni que nos resuene por arriba, ¿vale? Entonces voy a coger mi pistola de calor y vais a ver cómo lo hago. Así es que vamos a ello. Bueno, vamos a poner la pistola. Si no tenéis pistola, cogéis un secador en la marcha más caliente, porque tampoco quema. La pistola esta tiene 3 marchas, yo la voy a poner en la del medio, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer, como os he dicho, es aplicar un calor constante para estabilizar la materia, ¿vale? Buscamos una consolidación estructural, ¿vale? Eso es muy importante. El calor va a cerrar el temple graso y aseguremos que cuando apliquemos luego las aguadas que vamos a aplicar de un temple pobre, ¿vale? Esta base no se nos mueva para nada, ¿vale? Porque como está consolidada ya, no se nos va a mover. Mirad, el secreto aquí está, es que las capas futuras se vayan agarrando con fuerza sin mezclarse con el fondo. Realmente los muebles de palacio es como se hacían, ¿vale? Le vamos a dar a medias y los vamos a ir moviendo, ¿eh? No, en cuanto veáis que resuda o algo oscuro, tampoco os asustéis, paráis. Mirad, ¿veis? ¿No veis que se está notando las pinceladas? Eso es por la capa grasa. No os preocupéis que cuando seque, e incluso cuando le demos la otra, no pasará nada. ¿Veis? Lo que no tenéis que ver es que estáis quemando el mineral. Eso es muy importante. Con este poquito calor, al ser emulsión, se me va a anclar a la capa de abajo. Aunque también de por sí los temples que he aplicado antes no eran nada grasos y el graso hace que también se agarre, ¿vale? Esta grasa cogerá el temple de abajo. ¿Veis? Le estoy dando, no se está quemando. Vais a ver las pinceladas, incluso alguna veta de la madera, incluso como alguna grieta, no craquelado, una grieta que no salte. Si le dais mucho, podéis llevarla, ¿eh? Porque quemaréis que ahora está muy de moda, le dan pátinas y la queman. Aquí no es lo que buscamos, ¿vale? Aquí buscamos materia histórica. Vais moviendo la pistola, yo la tengo a medias, ¿vale? Mirad, ¿veis? Lo que ahora estoy viendo, el mineral, lo que veréis, rayas, marcas de pincel, es que el mineral se está quedando arriba y la grasa del temple graso está penetrando, ¿vale? Pero no os preocupéis porque realmente, como os digo siempre, esto es materia y no sabemos cómo se va a comportar, pero eso es lo bonito. No os asustéis si os hace otra cosa a veces distinta de la que habéis visto aquí. Dejadlo, eso es lo que les pasaba antes y era todo muy natural. Ahí está lo bonito. Bueno, pues ya está, ¿veis? Ya la noto caliente. Mirad, ahí he hecho como un pequeño craqueladito, pero no salta, ¿lo veis? No os preocupéis. Ahora vamos a coger una lanilla de acero, la más fina, como siempre digo yo, 00000, ¿vale? Para ir quitando un poco el polvillo, porque se ha quedado arriba el mineral, el temple mineral. Vale. Le damos por aquí un poquito, por aquí. Incluso si queremos ahí ya, ojo, la lana del 000 es para pulir, no para frotar y lijar. Aquí no se lija, ¿vale? Aquí se descubren capas, luz. Aquí no se lija. Si queréis darle ya un poquito por aquí, que es donde luego vamos a retirar, pues eso que tenéis de adelanto, pero sin pasaros. Esto es acariciar.
Vamos a acariciar esta capa de temple o extracto o materia, como queráis llamarlo. Realmente esto no son pinturas. Y ahora vamos con otra parte muy importante. Ahora vamos a crear un temple pobre. ¿Con qué? Con blanco de España. Puede ser cualquier otro mineral, pero os recomiendo el blanco de España. Nada que ver con los carbonatos cálcicos que llevan muchas pinturas. El blanco de España es único en el mundo y es el que yo uso. Es maravilloso, es diferente. ¿Vale? Lo vamos a crear con... ¿Recordáis que habíamos hecho 3 colores? ¿Vale? Para que vierais cómo utilizo los 3. En este cajón vamos a utilizar 2. Pero en el próximo tutorial, que haré el otro cajón, usaremos en otros. Entonces lo vamos a usar así. Os voy a explicar. Este blanco de España nos va a crear una base mineral y porosa. Y al ser pobre, bajo en aglutinante y muy alto en cargas, en este caso el blanco de España nos va a crear una superficie muy porosa y muy absorbente para las capas que queremos después. Vale, pues vamos a prepararlo. Os explico un poco. Un temple pobre significa poco aglutinante. ¿Qué es el aglutinante para el que esté introduciéndose, disculpad, en este mundo maravilloso? Aquí se hace química sin saber de química. En el siglo de oro todo iba a ojo y observando la materia. ¿Vale? Entonces, un temple pobre, como os decía, es bajo en aglutinante. El aglutinante es la cola, el pegamento, como queráis decir, que une a todas las materias, el blanco de España, la cal, todo lo que le quiera decir. Las pinturas que compráis industriales llevan un aglutinante, normalmente de vinilo, de plástico, PVA, lo que sea, y une el resto de las materias, ¿vale? Aquí en nuestros temples, nuestro aglutinante suele ser una vez caseína, otra vez huevo crudo, también está en el agua, a base de gomas, ese. Entonces, como lo vamos a cargar de más carga, de más minerales, por eso es un temple pobre, porque le falta aglutinante para hacer que la masa sea más compacta. ¿Me habéis entendido? Y si no, ahí preguntad lo que queréis, no os dé miedo, preguntad que os lo explico, pero la palabra lo dice. Pobre en aglutinante, que es el que aglutina y mezcla todas nuestras cargas, ¿vale? Bueno, yo recordáis que lo hice aguadito, ¿vale? Yo siempre recomiendo que lo hagáis aguadito, porque a tiempo de echarle un poquillo de blanco de España, un poquillo de pigmento, siempre está ahí. Lo bueno de los temples naturales es que aquí ya está batido, mezclado. Si lo dejáis reposar, como habéis visto, el agua se queda arriba y los minerales y el aglutinante bajan abajo por propio peso de los minerales. Entonces podéis quitarle el agua y hacerla más espesa. Entonces yo siempre os recomiendo que la hagáis un poco aguada, eso os lo digo siempre. ¿Qué se hace ahora? Mirad, yo ya lo tengo aquí preparado, porque lo dejo reposar unas horas. Y como estamos haciendo el tutorial, vale, cogeríamos para esta cantidad, mirad, bueno, como el vaso está sucio, os lo voy a explicar. Bueno, sucio. Está por aquí, ¿vale? Esto es agua caliente. No muy caliente porque no queremos cocinar el temple ni el aglutinante. Siempre de tibia, un poco caliente, un poco fría, pero nunca hirviendo, porque si no lo que haremos es cocinar las materias, porque son materias naturales y vivas. ¿Vale? Echaríamos, mirad, yo para esta cantidad le echaría todo esto, ¿vale? Os digo, y lo batís, da igual que se quede un poco líquido. El blanco de España no os creéis que va a espesar enseguida. El blanco de España es tan puro, además se disuelve de maravilla, no queda grumos, y lo dejáis reposar de 2 horas en adelante, para que se integre bien, las materias dialoguen entre ellas, ¿vale? Entonces yo ya lo tengo aquí hecho. ¿Qué? Ya me lo he hecho. Os va a quedar más claro. No asustarse. Aquí en este momento ya sabéis que los temples aclaran el tono. De lo que vemos aquí, luego siempre aclara 2 o 3 tonos. Mira, yo tengo una guía, un truco. Truco. Yo tengo una guía. Cuando mezclo los pigmentos con el temple antes de hidratarlos, el color que veo cuando los mezclo ya sé que más o menos va a ser el color que se va a quedar. No el mismo, pero un pelín más claro. Me fío más en seco que cuando están hidratados. ¿Vale? Bueno, pues aquí yo ya lo tengo. ¿Veis? Se ha disuelto bien. Voy a echarle, si queréis, un poquito más. Como ya he dialogado, con un poquito más que le eche. Mirad, a ver si tengo un batidorcito aquí. Se disuelve de maravilla.
¿vale? Si tenéis un batidorcito de estos que yo uso, que me veis en los tutoriales, de maravilla. Bueno, pues ya tenemos nuestro temple. Esto realmente, al llevar poco aglutinante, lo que va a hacer es posarse encima de nuestra capa grasa. ¿Qué es lo que queremos? No queremos que se mezcle y nos va a permitir a la hora de retirar con la lana de acero estos dos temples, uno encima de otro, nos va a permitir retirar cualquier capa y revelar luces, revelar capas de abajo y materia con toda naturalidad. Vamos a ello. Ponemos nuestra madera, quitamos todo esto, que no la líe. Vamos a coger un pincel siempre suave, en este caso lo vamos a coger seco. Algunas veces os digo que lo humedezcáis, pero lo voy a secar bien el pincel. Y aquí vamos a aplicar buscando una cobertura uniforme. Al deslizar la brocha sobre el marrón ya está consolidado, vamos a ver cómo la materia se asienta sin mezclarse con el otro, que esto es lo que buscamos de momento. Luego ya más adelante lo sellaremos. Fijaros en la porosidad que tiene, que conforme lo aplico, por cierto, yo no lo he filtrado, siempre os lo digo, que lo queréis filtrar, lo filtréis. Fijaros la porosidad que tiene, que ahora en menos de nada se nos va a secar, pero no se nos está mezclando con el marrón. Entonces, cuando yo aplico este marrón, como abajo tengo el temple graso, no se me está mezclando nada. Y como el temple graso también lo hemos asentado bien, no buscamos una superficie perfecta de fábrica, ¿vale? Para nada. Yo os he dicho que aquí no hay que estar a ver que no se note la pincelada, todo lo contrario. Los pinceles que usamos ahora no son los pinceles que se usaban y eso se nota muchísimo en los muebles. Entonces no buscamos un acabado industrial, un acabado perfecto, para nada. Buscamos una superficie vibrante, ¿vale? Pues vamos a darlo así. A mí me vais a ver estos grumitos, que ya os digo que a mí no me importan, y luego os voy a decir un pequeño truco para que queden naturales. Cuando se seque esta capa, que se va a secar enseguida, ya que lo que más lleva es mineral, por lo cual va a ser desecado rápido, aunque tenga la grasa abajo, como ya hemos asentado. Esta base mate y abierta es la que nos va a permitir al final conseguir ese aspecto de piedra histórica recuperada. Así es como se hacían, como os he dicho, los muebles de palacio. Siempre se trataba de que la madera se petrificara, no imitar que pareciera una piedra, que se petrificara, ¿vale? Imitar sería con una pátina, imitar, no. Esto lo estamos petrificando desde el principio. Esto es un estratificado, bases de estratos con temple mineral. Vale, ya tenemos nuestra saturación cromática. Luego, cuando se seque, veré si le doy otra o no le doy otra, ¿vale? Aquí lo importante es que fuera muy absorbente, ¿vale? Mucha materia y muy absorbente. Y lo importante es que se va a quedar así porque hemos consolidado el marrón. Si no lo hubiéramos consolidado o no fuera graso, en estos momentos se nos hubiera mezclado un poco, incluso aunque hubiera estado seco, os lo habréis visto en las pinturas industriales. Aunque esté seco, si le das mucho, como yo le he estado dando aquí, ¿ves? Y de vez en cuando, otro truco, cuando esté así, mira, ya se está secando, está tan sediento, el temple pobre es tan sediento que se está secando ya. A mí me gusta cuando está secándose pasarle el pincel, sin mojarlo, ¿vale? Me encanta. Esos pequeños surcos que va a hacer la materia es lo que va a crear luego que se vaya metiendo los otros estratos y nos va a crear una vibración de color muy real, ¿vale? Pues vamos a esperar que se seque. A ver, que como estoy en cámara, aquí me he dejado una mentira, soy una mentirosa. Ya, le golpeamos así, fijaros, le golpeo y aún así no se me mezcla con el marrón, ¿vale? Y luego, pues, según lo vea, le daremos otra capa o no. Vamos a esperar que se seque, creo que le voy a dar otra capa un poco más encima para tener un poco más de estrato. Y vamos al siguiente paso. Bueno, si has llegado hasta aquí, bienvenido a la maestría de la materia. Estás rompiendo con todo lo convencional. Estás entrando en un mundo donde nosotros decidimos cómo envejece la pieza. Ahora realmente viene lo que realmente se valora, lo que realmente se valora en la alta decoración. No estamos pintando un mueble a lo convencional. Estamos creando historia capa por capa.
materia por materia. Prepárate porque ahora vamos a despertar todas esas capas con alumbre y un montón de productos, productos, sería mejor materiales naturales, disculpad, usados desde la antigüedad. Vamos a ver cómo la materia orgánica cobra vida frente a nuestros ojos. Y eso es maravilloso. No tiene nada que ver la textura, el acabado, todo. Este mueble es como si hubiera salido cuando lo terminemos con las capas que vamos a ir ahora aplicando y despertando. Siempre son capas muy finas, ya lo sabéis. Vamos a ver la diferencia. Es que es brutal. Y el tacto sobre todo, ¿vale? Y como os digo siempre, cualquier ojo educado sabe distinguir. Una pintura industrial no deja de ser, por muchas cargas minerales que lleva, una capa plástica que recubre el mueble, ¿vale? Puede tener un acabado brilloso, satinado, pero recubre el mueble. Tapa el poro de la madera, no le deja de respirar y no envejece. Estos muebles lo bueno es que, aparte de que ya nacen antiguos, van a envejecer con una elegancia y cada vez van a ser más bonitos porque la madera respira y las materias son vivas. Así que quédate que empieza la magia. No te asustes, no es difícil. Yo tengo mi técnica, tú harás lo mismo que yo, te dará otro resultado, pero en este tipo de muebles y materia, como es viva, hay que dejarla que trabaje. Da igual cómo te salga, porque todo es válido. Porque antes los dos pintores igual usaban lo mismo y salían distintos. Aquí tiene que ver mucho la temperatura del agua, la temperatura del temple, la temperatura exterior. Mucho influyen muchísimos factores, pero todo es válido y todo queda precioso. Vamos a empezar con la magia. Bueno, ya se ha secado nuestro temple pobre, ¿vale? Aquí no usamos lija, ya os dije que yo no lo suelo filtrar, entonces lo que voy a pasar es un paño, ¿bien? Para el polvito que no se ha fijado, sin apretar, ¿eh? Y los granulitos que me he dejado, los va arrastrando, podemos chafar así también, a mí me gusta hacerlo, en esta materia, porque esos granulitos pues los va chafando y se van integrando. Y eso nos va a dar pues esa verdadera historia, ¿vale? De que no había los pinceles como antes. Bueno, por ahí os recordáis que le fui limpiando. Aquí si queréis podéis frotar un poquito más para que luego cuando terminemos el trabajo esto destaque un poquito más de temple para las sucesivas capas. ¿Veis? Aunque os parezca que eso os queda igual, no. Aquí sí podéis apretar un poquito, ¿vale? Y aquí ya le hemos quitado nuestro polvo. Vamos con las siguientes capas. Tenemos ya aquí un estratificado de capas, todas soldadas, unidas, que podría tardar 100 años en desgastarse todas. Y cuando terminemos más. Vamos a lo siguiente. Ese like que no os cuesta nada. YouTube lo entiende como que os gusta y lo va enseñando por ahí ese contenido. Me ayudáis muchísimo. Ahora, repito, vamos a lo siguiente. Mirad lo que tengo aquí. Esto lo llamaban el oro blanco por su valor histórico. Esto realmente es alumbre calcinado por nosotras mismas en una estufa de leña. Esto ya no lo vais a encontrar por ahí. Lo podéis encontrar quizá en alguna farmacia. No lo vais a encontrar en ninguna tienda de bellas artes, por lo menos yo no lo he encontrado, entonces me decidí a preparármelo yo sola. En mi estufa de leña con mucha paciencia y ojo, porque entonces no había ni termómetros ni nada, era todo a ojo y la verdad es que tuve suerte y me sale de maravilla. Lleva bastante tiempo, como os digo, le llamaban el oro blanco, lo podréis encontrar quizá en alguna farmacéutica, en alguna farmacia, pero yo no lo he probado porque seguramente no es tan puro como esto. Es un material único, es muy importante para la metamorfosis de nuestras materias, muy importante, así es que voy a explicaros ahora. Mirad cómo suena, oro blanco. Voy a explicar ahora cómo se hace, cómo lo tenemos que preparar, aplicar y por qué. Esto se utilizaba mucho para petrificar maderas, pero su principal base realmente, aquí había contrabando, el país, que le llamaban el oro de los papas también, el país o el reino que tuviera una mina de alumbre, vamos, era lo mejor de lo mejor. Había hasta contrabando, imaginaros.
En España había una, el Mazarrón. La verdad es que la lumbre que pedí al principio lo pedí en una tienda de Bellas Artes. Tengo que investigar más, a ver si todavía existe esa mina en Mazarrón. Creo que eso está por Murcia, corregirme. Puerto de Mazarrón, está por Murcia, corregirme, creo que sí. Teníamos una. Había otra, de las más importantes en Europa era la de España y una que había en Italia. ¿Vale? Ya os digo que había hasta contrabando. ¿Por qué? Porque entonces la gente, la ropa era muy cara y solo se podía permitir el lujo de comprar ropa, pues la alta alcurnia, la burguesía, bueno, en aquel tampoco llamaríamos burguesía, pero bueno, reyes, condes, todo eso. Si os fijáis incluso en las películas o en las ilustraciones, los pobres iban casi vestidos con harapos porque el comprar ropa y teñida de colores, eso era de muy alto lujo. Y resulta que el alumbre calcinado era el mejor para teñir esas telas y que duraran toda la vida, porque ahí la ropa no es como ahora que esto ya ha pasado de moda y me lo quito. Pasaban incluso de madres a hijas, incluso condesas. Entonces era el oro blanco. Quien tenía esto tenía el poder, ¿vale? Porque toda la alta alcurnia les gustaba hacerse ropa, entonces esto era ideal para fijar. Ahora, si os habéis dado cuenta, las ropas cuando las tendemos o de las lavadas van decolorándose y antes utilizaban para lavarlas, bueno, cuando las lavaban, jabones súper fuertes, piedras, y resistía. De hecho, hoy se conservan todavía trajes y vestidos de nobleza de aquellos años en museos. Entonces hoy no sé cómo lo hacen, pero sí que podéis ver que las ropas se decoloran, que en el momento las llevas 2 o 3 veces y las llevamos menos que las llevaban antes porque te las cambias enseguida. Se quedan como viejas, se les va el color, si los pones mucho al sol. Me imagino que serán productos químicos, no lo he investigado, pero esto es una maravilla. Y para las maderas, las petrifica, petrifica todo. Entonces, pues, oro blanco. Voy a explicaros cómo se utiliza. Ya os digo que no lo vais a encontrar. Podéis probar si queréis el de farmacia, si lo venden, tampoco lo he preguntado. Pero creo que no son los mismos componentes, porque es para ingerirlo. Esto tampoco te pasaría nada. Mucho cuidado, importante, cuando lo machaquemos nos vamos a poner una mascarilla. Se machaca muy fácil porque queda como un merengue, queda el merengue así y es muy fácil de triturar con el mortero. Poneros una mascarilla porque esto está tan sediento de agua, porque está calcinado, que absorbe, tiene un poder de absorber la humedad brutal, de ahí que fije tanto los tintes en las ropas. Entonces, pues si os entra un poco de polvillo en la nariz no va a pasar nada, pero sí se os resecará. Vamos a ver el proceso de prepararlo y aplicarlo y qué hace en la pieza. Quédate porque ahora viene lo más interesante. Esto, ya os digo, es material pura, es historia pura. La mayoría de los materiales que estamos usando son históricos puros, es lo que ha hecho que hoy podamos ver muebles de 1700, incluso de 1600, casi algunos que han conservado bien sin ningún problema, ni decolorados ni nada, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, mirad, esto es alumbre potásico, sí, es el alumbre que utilizamos para los desodorantes. Este es ya como lo compro. Si yo lo abro, a pesar de que le meto bolsitas de arroz, se enmohecen y todo, lo voy cambiando. El alumbre tiene tal capacidad de absorber que realmente es húmedo. Lo podéis ver, es húmedo. ¿Vale? Yo lo tengo en un frasco bien cerrado. ¿Vale? Esto es cristal de alumbre, alumbre potásico, el que os comentaba de las minas. Ya vamos a ver este. Este ya es el calcinado. Fijaros en este grano. Esto es, como os decía, materia viva que hemos transformado con fuego. Mirad, es como, ya os digo que se queda como un merengue. ¿Vale? Esto no es un producto procesado. Es un agente de tensión extrema. Es capaz de viajar, cuando lo apliquemos lo veréis, hasta el fondo del todo, hasta la primera capa, incluso atravesar la madera, de lo sediento que está. Sin este mineral, realmente la pieza no tendría esa historia, esa petrificación que se ve en los muebles antiguos. Así es que vamos a coger este poquito, mirad qué poquito, lo vamos a poner en el morterito limpio. Y vamos a echar este poquito. Mirad lo que he echado, lo que se ha quedado en la mesa. Mirad, se me queda más polvo que con el otro, porque el otro es húmedo. Y este absorbe hasta la humedad de la piel. ¿Lo veis?
Voy a echarle quizá un poquito más, por si me sobra, ¿vale? Recordad, mascarilla, aunque aquí es muy poquito, ¿vale? Al machacarlo a mano, vamos a despertar toda su energía. Lo vamos a reducir a un polvo muy fino, finísimo, para que penetre hasta la última capa del mueble y sobre todo que atraviese el temple pobre azul. Mirad, este esfuerzo, se machaca muy fácil, nos va a garantizar una petrificación artesanal, ¿vale? Por eso yo prefiero guardarlo en escamas, aparte porque... Y el bote, por favor, siempre bien cerrado, porque tiene una capacidad, como os lo dejáis abierto, se os vuelve otra vez igual. Si no hacemos esto, con este alumbre, jamás vais a tener el control absoluto sobre la imperfección noble, ¿vale? Esto nos va a garantizar un control absoluto sobre la petrificación, las capas. Vamos, esto es súper importante en la mayoría de los muebles. En mi temple, Legacy Paint lleva también alumbre, ¿vale? La mayoría de mis productos llevan esto. Esto es lo que nos garantiza el control, no como en las pinturas industriales, que digamos que ahí no tienes ningún control, salvo echarle el agua más claro o más espeso, o fundir, pero aquí tenemos el control todo el tiempo de todos los materiales, de cualquier, incluso las imperfecciones son preciosas. Ya lo tenemos bien machacado, mirad. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Qué mal canto, ¿eh? Pero me gusta escuchar estas canciones, que las escuchaba cuando era pequeña en la radio, en el patio de una casa de pueblo, mientras mi madre y mi abuela cosían. Bueno, ahora que ya lo tenemos bien machacado, mirad, yo he hecho bastante, ¿vale? Para que lo veáis bien, pero para este cajón poquito. Lo vamos a activar. ¿Cómo lo vamos a activar el oro blanco? Con agua hirviendo. Vais a coger agua y cuando esté hirviendo la sacáis. La dejáis en un cacharro, la podéis echar hirviendo incluso del puchero, pero bueno, yo la hago hirviendo para que esté muy caliente, así cuando la tenga aquí preparada, mientras machaco, pues ya se va un poco el hervor, pero muy, muy caliente. Aquí lo que vamos a crear es una solución. Lo que vamos a hacer es echarle agua un poquito. Tenemos que conseguir una solución blanquinosa. La podéis hacer más clarita. Es que aquí está el control, más clara, más espesa. ¿La veis? Vamos a mirar que no haya ningún trozo pegado. Si queréis la podéis filtrar, pero se disuelve. Por eso hay que hacerla el agua hirviendo, para que nos dé tiempo a que se disuelva bien. Lo que hacemos, disculpad, con esta solución no es hidratarlo realmente, estamos activándolo. Todavía este agua caliente mantiene una sed tremenda, por eso está blanquinoso. Si nos quedará transparente es que ha absorbido toda el agua. Entonces esta solución en caliente, voy a retirar el agua caliente. Vamos a poner nuestro cajón, que aquí, si lo podéis ver, lleva las imperfecciones, los granulitos que os he dicho, que mirad al pasar del trapito, las marcas del pincel, pues todas esas imperfecciones no tratéis de buscarlo perfecto, son maravillosas. Es realmente como se pintaba, no tenían los pinceles que tenemos ni mucho más. Bueno, ahora vamos a empezar a saturarlo de la alumbre, ¿vale? Para que penetre en todos los estratos, ¿vale? Bien, toda la superficie, mirad, estaba el mortero a medio, he metido el pincel y me ha absorbido más de la mitad. Yo os recomiendo que preparéis un poco, si os falta otro poco. Esto no se guarda de un día para otro, ¿vale? Porque irá absorbiendo el agua, ¿vale? Mira, aquí no buscamos pintar, eso es lo más importante, no buscamos pintar. Buscamos que el mineral, o sea, el temple, vaya bebiendo, no apretéis. Ahora os voy a decir un truco también, porque podemos jugar con todo esto. Ahí. Así. Tenemos no apretar, simplemente apoyar. Mira, lo va absorbiendo entero el pincel, o sea que si lo ponéis plano, no apretéis. Donde quede charco lo movéis un poco, porque daros cuenta que es un temple pobre. Estamos petrificándolo. Así, que se asiente bien en el poro. La va a atravesar, donde haya quedado un porito, lo va a atravesar. Mirad, aquí hay trocitos como de alumbre. ¿Veis? También las imperfecciones están saliendo. Ahí. No apretéis. El poro lo está bebiendo. ¿Habéis visto? Esto está sediento.
Vamos a dar aquí también. Vale. Y lo vamos a dejar que el poro lo vaya absorbiendo. Mirad si entre el temple, que es pobre, que es casi todo mineral, blanco de España, y esto que es tan sediento que lo chupa todo, mirad, conforme lo estoy dando, no sé si lo podéis observar, aquí ya está casi seco, aquí también, lo va absorbiendo. Entonces ahora, digamos, la reacción auténtica no la ha hecho en el agua, porque le hemos hecho caliente y aplicar, por eso no se guarda, la está haciendo aquí dentro. Aunque vosotros no lo podáis ver, todas las capas que hemos creado, incluso las más cerradas, hay que procurar tampoco pasarse mucho, pero bueno, es mineral, es vivo, y si lo pudiéramos ver con un microscopio, veríamos como un panal de abeja donde se va colando todas las capas que vamos poniendo, y así tenemos nosotros el control, y va viajando, y esto va a ir viajando, fijaros. Ahí, por ejemplo, lo he saturado más. No lo toquéis ahora, esperad que se seque para no llevaros la pintura, si lo queréis saturar más. Ahora yo os voy a decir un truco que yo hago. Como yo quiero que se vea el marrón de abajo, yo voy a coger el alumbre, lo voy a frotar más aquí, estoy como limpiando. Mirad aquí, ¿habéis visto que os he dicho que limpiaréis más? ¿Veis? Aquí nos va a quedar, no se va a quedar este azul, ¿lo veis? Que os he dicho limpiarlo más. Vale, yo lo que voy a hacer es así. También si quiero puedo con un trapito quitar o hacer así, porque quizá lo he cargado demasiado, pero bueno, también lo podéis hacer. Y le voy a crear ya unos desgastes. Voy a aprovechar la humedad de la lumbre para que sean lo más naturales posibles. Muy poquito, ¿eh? Bueno, lo que queráis. Aquí el control es nuestro. Aquí no nos controla la pintura. Aquí nuestra mano y el pincel dominamos la materia. El mueble, las capas, ¿vale? Podéis frotar aquí. ¿Ves? Mirad. Aquí estoy sacando un poquito el marrón, ¿vale? Si os esperáis a que humedezca más, podemos hacer así. O con un pincel quizá más fuerte, a ver si tengo aquí uno más fuerte. ¿Veis? Se ve la pincelada. En uno quiero que salte con la pincelada. No busquéis la perfección en los dos lados. Aquí lo hemos quitado más. Aquí lo vamos a quitar un poquito más de aquí. Todo esto nos lo va a permitir el alumbre. Aquí le voy a quitar un poco más por zonas de desgaste. ¿Lo veis? Y ahora lo vamos a dejar secar. Que vaya actuando, que vaya filtrándose. Y esto lo que hace es petrificar ya todas las capas, ¿vale? No petrificar lo que diremos que se ve como una piedra. Eso luego lo tendremos que consolidar. Todas estas capas hay que consolidarlas. Y podemos aprovechar para darle efectos. Vale, pues vamos a esperar. Mirad, una cosa, cuando se seque le podemos dar otra capa. Yo luego veré y os lo diré si le doy otra capa o no. Podéis saturarlo. Hay veces que si lo saturáis mucho no os asustéis. Lo bueno de estas materias vivas es que todo puedes volver atrás. Todo, si no te ha salido lo que quieres, lo puedes combinar con otra materia. Esto es maravilloso. Hay veces que cuando lo saturamos demasiado queda una capa blanquecina por arriba y es el alumbre que ya sobra, que no ha podido absorber la materia, ¿vale? Entonces ahora vamos a dejar secar. Nada de forzar el secado aquí, ¿vale? Si lo forzáramos con aire caliente o pegado a mucha temperatura, si lo forzáramos, lo único que haríamos es que como el temple todavía se está hidratando, no hemos consolidado la piedra que vamos a hacer con el alumbre calcinado sobre el mueble, se nos levantaría. Mirad, mientras estoy hablando ya se está secando, ¿veis? Pero tenéis que ser rápido, muy importante. Triturar, agua caliente y darlo, ¿vale? Porque la química empieza realmente cuando lo aplicamos al mueble, ¿vale? Aquí en el agua creamos la solución. Mirad, esta que ya se ha enfriado, realmente no valdría ya, no lo guardéis porque es un proceso que ocurre muy rápido. La petrificación ocurre muy rápido dentro del mueble. Mirad, ya se está secando, no sé si lo podéis apreciar en cámara. Ya tengo algunos sitios casi secos. Depende de la concentración, saturaremos más o menos. Pero vamos a dejarlo secar, voy a mirar el polvillo y os explicaré si le damos más, cómo no, cómo sí y por qué. Ese like, la pesada del like. Venga,
Y por favor, preguntad lo que queráis. Nadie nacemos enseñados. Bueno, como os estaba diciendo, nadie nacemos enseñados. Yo no nací aprendiendo esto, a mí me ha gustado desde que tengo uso de razón la pintura, trasteaba con barro, con vinagre que le cogía mi madre, con azúcar. Mi madre ponía las cosas a veces en estantes altos porque una vez me dio por hacer horchata. Era yo cría con todas las amigas y no sé si entonces los sacos se compraban de 20 kilos de arroz en lo que es la cooperativa. Yo no sé si le gastamos medio saco o así. Siempre estaba investigando y trasteando. Nadie nacemos enseñados, de verdad, no os dé apuro preguntar, ¿vale? Yo he aprendido preguntando, observando, leyendo, mirando. Ahora tenemos esta maravilla de YouTube, bueno, e Internet. Siempre digo, es un arma de doble filo, según para que la utilices. Yo soy muy consumidora de tutoriales de YouTube, de documentales. Yo soy muy YouTube, los documentales, todo, me encanta la historia. Entonces, yo no nací enseñada, yo esto lo he aprendido. Bueno, este tipo de cosas que os enseño no hay tutoriales en YouTube, casi he rastreado durante años. Pues leyendo, cojo ChatGPT, pero siempre le digo que busque información fiable y que me dé enlaces, porque ChatGPT tiene alucinaciones, igual que todas las IAs, habla tan asertivamente, es tan asertivo hablando que te lo crees todo, tener cuidado, es muy asertivo hablando y te lo crees todo, y muchas veces se inventa datos y cosas, ¿vale? Os lo digo porque por mi trabajo lo utilizo mucho, entonces siempre os digo que os dé referencias, que rastree bien, y os llevará a tratados, que es lo que yo he ido leyendo, algunos me los he impreso. Entonces, por favor, no tengáis ningún reparo en preguntar las veces que haga falta. Sabéis que contestamos a todos los comentarios. Esto es un contenido gratuito, lo que os estoy dando realmente es lo que yo nunca he tenido. Nunca he encontrado un tutorial o un taller sobre temple mineral o sobre técnicas ancestrales para muebles, para madera, para estufa, lo que sea, realmente que me lo explique como lo estoy haciendo. Eso es un contenido gratuito, es una clase magistral, no es por echarme flores, pero ojalá y yo hubiera encontrado. Yo lo que tengo ahora son años de investigación, de prueba y error. A veces he estado con una tabla durante semanas, probando para acá, para allá, leyendo, volviendo a probar. Así que preguntad. Os digo, y os lo repito, lo que viene es eso, el mercado se está ya masificado de mueble pintado, mueble decorado, con pinturas industriales. El mercado ya no quiere eso. Y el que lo compra no paga realmente el trabajo, aunque lo hayáis hecho con una pintura industrial, realmente ha sido tanto trabajo que no os lo van a pagar, no merece la pena, ¿vale? Entonces, realmente lo que estamos haciendo es un mueble de autor. Incluso cada imperfección que nos salga, porque esto es materia viva, aquí tú puedes pensar que te va a hacer una cosa, pero es que aquí influye la temperatura, el ambiente, la temperatura del agua, las pinceladas, la materia viva. Porque como dos personas tienen la misma enfermedad, no tienen problemas de salud, le dan a uno una medicación, a otro otra, a uno le funciona y a otro no, incluso a otro le sienta mal, porque es vivo y esto es materia viva y aquí la dominamos. Incluso cualquier error es la propia naturaleza expresándose de manera maravillosa. Lo mismo con las plantas. Nosotros tenemos ahí una planta que en teoría no era para aquí, no solo ha tirado de maravilla, no sé si es una parsiflora, creo que es de mi hija, que nos ha tirado unos frutos y todo, que es increíble en la temperatura que tenemos en esta zona. Entonces, cualquier imperfección no os dé miedo que os salga, os digo, es la materia expresándose, revelando todo su esplendor. Da igual, todo, incluso los errores, os van a quedar preciosos. Así es que vamos a... Mira, ya se está casi secando. Y recordad, la estrellita, si es desde el móvil, durante los primeros 7 días nos ayudáis muchísimo. Suscríbete, es gratis. Si no te gusta, te desuscribes y ya está. Dadle a la campanita, porque la campanita os avisará cada vez que yo suba un tutorial. Sé que tardamos entre uno y otro y es porque yo me gusta muchísimo antes de hacer el tutorial de cómo voy a hacer ese mueble. Antes cojo un trozo de madera con un relieve, con lo que sea, y lo pruebo a ver si me gusta, si no, hasta que doy con lo que me gusta. Y luego lo aplico a un mueble delante de vosotros, ¿vale? En esto no se para de investigar nunca y lo vais a comprobar. Si los probáis, lo vais a comprobar. No se para.
todo, podéis aplicar cosas de casa, como se hacía antes, vinagre, me habéis visto, alcohol, azúcar, ya os diré dónde le echo el azúcar también, todo, todo. En la mayoría de los materiales, los que me veis desde España, son españoles, procuro comprar casi todo porque, no solo porque es en España, sino porque tenemos unos materiales tan nobles que han caído en el olvido, ¿vale? Estamos ayudando a que todos estos materiales salgan otra vez a la superficie, devolverle a España ese esplendor que tenía, esa riqueza de materias, de temples, de aceites, de blanco de España, de cales, devolver esa nobleza y enseñarle al mundo lo que tenemos aquí en España, ¿vale? Pues nada, ya os he echado la charla, no os la saltéis porque de verdad yo cuando lo veo no me salto nada, porque de todo se aprende. Y preguntad sin miedo, ¿vale? Vamos a dejarla un poco reposar, a un poco más para que siga absorbiendo y ya os diré, vamos a tocarla y os diré, pues yo las voy a saturar más, porque la capa que le voy a echar es así, la que sigue, nos quedan ya pocas capas, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear una solución. ¿Cómo? Con un jabón negro natural. Este es de compra, lo compro en Mercadona, ¿vale? Normalmente me lo hago yo, pero la verdad ya no he tenido tiempo, entonces lo he comprado. Aparte yo lo uso mucho en casa para las manchas y todo. La gente lo ve así un poco, pero para las manchas de grasa esto es maravilloso. Incluso a veces lo disuelvo y lo echo en la lavadora, para que tengáis truco. ¿Vale? Bueno, pues esta solución que vamos a hacer es para consolidar todo el proceso que llevamos ahora. Consolidar, no cerrar el poro, ¿vale? Porque estos muebles respiran, ¿vale? El jabón negro es un componente graso que va a lubricar la materia viva y va a equilibrar la fuerza del mineral que hemos aplicado hasta ahora, ¿vale? Una cosa importante, consolidar sin cerrar el poro, ¿vale? Al mezclarlo, lo que vamos a buscar, o lo que buscamos, es consolidar los estratos, ¿vale? Eso es muy importante, pero con un secreto fundamental. No cerramos el poro. Vale, queremos que la pieza esté firme y unida. Mirad, yo lo que hago es cojo agua caliente, mirad más o menos la cantidad. Para este cajoncito, a ver, vamos a coger una cantidad más pequeñita quizás, mirad, lo voy a soltar aquí, ¿vale? Y lo voy a dejar que se disuelva un poco en agua, que se disuelva. Como el agua es caliente, cuando se haya disuelto lo vamos a ir agitando un poco. Cuando se haya disuelto del todo, yo voy a meter este tarrito al microondas y lo voy a hacer. Y cuando empiece a hervir lo sacaré. Lo vamos agitando, ¿veis? Ya se va disolviendo porque el agua está caliente. La podéis hacer en frío, pero casi mejor en caliente. No buscamos solo una mezcla, buscamos que el aceite del jabón negro y el mineral empiecen a reconocerse de forma muy noble, en una emulsión noble, que empiecen ya a mezclarse poco a poco. ¿Qué voy a hacer ahora después? Me lo voy a llevar, vamos a cerrar el jabón, me lo voy a llevar al microondas y cuando entre en ebullición, nada más que empiece a hervir, lo voy a sacar corriendo, ¿vale? Para no recalentarlo demasiado. Lo que voy a hacer realmente es forzar la unión de los dos elementos y crear una materia única. El calor funde el jabón y el mineral luego cuando aplique esto será un solo cuerpo, ¿vale? Pero seguirá respirando. Seguramente preguntéis, ¿y por qué hacerlo hirviendo? Pues por lo que os dije, porque el calor es un vehículo térmico que potencia las emulsiones, ¿vale? Y en la fusión esta es la que va a permitir que el aceite lubrique el poro mientras el mineral lo tensa. Y así logramos una imperfección noble que lo industrial nunca va a poder imitar, ¿vale? Veis que estamos usando productos aquí naturales, podéis probar, ¿vale? Pues nada, ahora me lo voy a llevar a ebullición. Bueno, mirad, ya lo tengo aquí en ebullición, voy a coger un trapo que me quemo. Mirad, como os he dicho antes, es mejor dejarlo disolver un poco, que se disuelva todo. Si no se ha disuelto todo, yo le faltaba un trozo, lo he metido, porque os he dicho que la ebullición se va a hacer igual. Tenéis que ver, cuando lo metéis al microondas, yo estoy todo el rato mirando y empezará a subir una espuma. Ahí ya está hecha la emulsión. De hecho, seguramente lo habéis visto alguno en los jabones
Mi madre, por ejemplo, como y muchas mujeres hacían, entonces no estaban las recetas estas del jabón casero en crema, que lo que lleva es un montón de ingredientes químicos, realmente, por lo menos la receta que a mí me pasaron. Mi madre las disolvía en agua caliente, en las pastillas y lo echaba a la lavadora, ¿vale? Pues es más o menos lo que hemos hecho, ¿vale? Lo vamos a aplicar no tan caliente, porque esto es jabón. Si lo aplicamos muy caliente y le damos, y encima apretamos el pincel, una parte de azul que ha petrificado con el oro blanco se quedará, pero la otra no la vamos a llevar, porque quieras que no, es jabón, es una solución de jabón. Podéis utilizar también una solución del jabón del lavaplatos, de la lavadora, lo que queráis. A mí me gusta más el jabón negro, es más natural, ¿vale? Y lo vamos a ir aplicando como os he dicho, más bien apoyando un poco el pincel y en tibio. Ahora está muy caliente, lo voy a dejar, porque como repito, y me diréis un poco pesado, el pincel es el que domina la materia, porque es así, y luego la materia ya se expresa, como os he dicho antes, la vamos encaminando, pero realmente soy yo con el pincel, con el trapo, con las herramientas que utilizo, la que domino un poco la materia, la domino, pero luego ya se expresa como os he explicado antes, como quiere. Entonces lo vamos a dejar un poco entibiar. Os voy a mostrar el cajón, cómo ha quedado con el alumbre, os voy a dar unos pequeños truquillos, ¿vale? Disculpad, porque hay gente que dice que son los vídeos largos o qué tal, pero me gusta explicarlo todo, sobre todo este. Y me gusta explicar también un poco de historia, porque así vosotros mismos podéis entrar en internet, buscar el oro blanco, buscar la historia, ¿vale? Y eso os va a permitir investigar. Insisto, esto no lo aplico en todos los temples. Yo he ido creando estratos, ya antes he probado y he hecho mis pruebas y tal durante años, y esto es una manera de hacerlo. Vamos a hacer más muebles de diferentes maneras. Vale, pues vamos a dejarlo que se entibie un poco, ¿veis? A mí aún me ha quedado un trozo, como os he dicho antes, por eso está manchado por aquí, porque sube para arriba cuando evoluciona, iba a decir. Lo vamos a dejar entibiar un poco y os voy a explicar cómo se aplica y lo que vamos a hacer. Os estoy explicando esto ahora porque luego lo que vamos a hacer tiene que ser rápido, no pasa nada que se te pase, lo vuelves a repetir, eso es lo bueno de estas materias, ¿vale? Pero os voy a explicar el efecto que yo busco y luego lo que me va a decir la madera. Yo lo voy a dominar con estas emulsiones, con un montón de minerales, materias, lo voy a dominar con el pincel para donde quiero que salga más, para donde quiero que salga menos, y luego ya se expresará. Maravilloso, quedaros. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra pieza con el alumbre, lo veis, ha quedado una superficie así muy tizosa, mirad aquí donde he limpiado más, aquí también. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto que vemos así muy tizoso y muy así blanquinoso son los restos de alumbre, porque la solución del alumbre calcinado la he hecho bastante concentrada. Podéis hacer lo que queráis, podéis darle una capa fina, esperarlo o darle otra capa fina cuando se haya secado. Yo en este caso, como voy probando, llevo toda la vida probando, lo que he hecho es una capa bastante, para asegurarme que la alumbre entrara bien. Si faltara un poquito no pasa nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa capa blanquinosa la vamos a ir limpiando. Ya veréis, no sé si en cámara se puede apreciar porque estas cosas están delicadas y... Mirad, esto que estoy sacando no es solo temple, es el mineral, el alumbre calcinado que no ha podido penetrar, que ya ha llegado hasta el fondo y ya no ha podido penetrar, y con un poco de polvo azul, que es lo que sale, ¿vale? Entonces lo vamos a limpiar. Hay algunas veces que lo dejo, pero para otras técnicas. Pero vosotros probad. Lo bonito de esto, ya os digo, que aunque ahora cojáis la misma cantidad que yo, todo medido con termómetro, miligramos, que antes iba por partes o por puñados, no había ni medidores de temperatura, no va a salir jamás. Mirad, ahí para mí que estaba el trapo por algún sitio que tengo aquí agua algo muy húmedo, no hay problema, mira, se absorbe. ¿Habéis visto cómo no se va el azul? ¿Lo habéis visto? Mira, aquí incluso me ha hecho como una especie de grieta, fenomenal, no lo voy a arreglar, ¿vale? Quizá aquí se ha quedado un poco más encharcado y ha absorbido demasiado, mil cosas que pueden pasar con esta materia, ¿vale? ¿Veis? Habéis visto que
Mirad, voy a enseñaros el trapo, no está desprendiendo. Y eso que era un temple pobre, es un temple muy polvoroso, ¿vale? Pero a mí no me gusta que se queden así tan polvorosos porque realmente no eran así los muebles, tan tizosos, ¿veis? Lo limpio, esto ya es piedra. Faltaría, si ya lo quisiéramos cerrar, la capa de consolidación. Pero ahora vamos a seguir consolidándolo de otra manera hasta que llegue el final. Mira, no sé si lo podéis apreciar, a ver. Mirad, aquí me ha hecho una especie de grieta, aquí es donde he limpiado más, aquí le he pasado más el pincel, mirad, aquí se ha quedado como según la pieza burbujitas, mira, me ha hecho que las podemos quitar si queremos, yo en este caso no, he quitado un poquito, cuanto apenas, ¿lo veis? Vale, así a simple vista os puede parecer un mueble pintado con una pintura industrial, pero si lo pudierais tocar, no tiene nada que ver. ¿Vale? Por aquí se ha quedado un poco más absorbido más, pero eso es lo bonito. Que si hicierais con las mismas cantidades que yo, nunca os saldría un mueble igual. Bueno, ahora vamos a aplicar nuestra solución de jabón potásico hirviendo. Bueno, hirviendo no, disculpad. Tibio. ¿Veis? Se ha hecho una solución, por eso hay que hervir. Lo importante, empezar a hervir, porque si no, si lo disolvemos solo con el agua, con el tiempo puede bajar hacia abajo, ¿vale? Y entonces queremos nuestra... Yo la he hecho bastante concentrada. Habéis visto que no estoy usando mucho el peso. Lo he utilizado... No lo recuerdo, pero creo que a lo largo del tutorial no lo he utilizado. Lo tengo aquí al lado. Que he ido un poco a ojo de buen cubero. ¿Vale? Es como me gusta a mí trabajar, salvo que quiera hacer una prueba del mismo material. En dos sitios. Entonces para distinguir un poco, echarle más o menos. Pero no lo suelo hacer. ¿Vale? Por aquí ha cogido bien por todo, perfecto. Bueno, ahora esto que está calentito aún, no hirviendo, se lo vamos a dar y os voy a explicar cómo. Bueno, pues ahora entramos en el momento más crítico. Nuestra solución de jabón que ya hemos preparado, caliente, no hirviendo, ¿vale? Y nuestra pistola de calor. Si no tenéis pistola de calor os sirve un secador, pero ponerle el difusor, ¿vale? Porque hay que evitar corrientes de aire muy fuertes. Una vez que la apliquemos, con este pincel, un pincel muy suave, puede ser este, que sea un pincel suave, mira, este es un tirapolvo, uno de los Legacy Paint, que son igual de suaves, este quizá no es que sea más suave, sino que es un poquito más fino, ¿vale? Lo que vamos a hacer es aplicarla en caliente, como no me puedo parar mucho en el proceso, os lo voy a explicar ya. La vamos a aplicar tibia, ¿para qué? Para que este calor tibia tirando a caliente, para que cuando penetre se funda con las sales del mineral de alumbre calcinado y entonces se creará una sola capa, ¿vale? Es como si consolidáramos esa capa. Aparte el jabón también viajará entre los poros, como os he dicho, todas las capas viajan, porque siempre al ser este tipo de materia siempre deja el poro abierto, a no ser que le echemos una capa así de cera o de barniz. Entonces viajará y seguirá consolidando todo el resto de las capas, ¿vale? Lo que realmente buscamos con la pistola de calor, cuando esto esté aplicado, cuando la solución esté aplicada en húmedo, ¿vale? Vamos a provocar un choque térmico, ¿vale? Del jabón, que es realmente grasa con agua, sobre esa base seca. Os digo que siempre la norma es que siempre se estableciera graso sobre magro para que no agrietara. Nunca magro sobre graso. En este caso vamos a aplicar graso sobre magro. Pero con el calor lo que vamos a hacer, lo que os he dicho, provocar una tensión térmica, ¿vale? Para buscar las microgrietas reales, históricas. No queremos esas microgrietas grandes que se desconchan, no, eso no es así. Quiero una microgrieta que haya, aparte me pongo nerviosa un poco delante de las cámaras, que haya ido generando el tiempo a través de la materia, ¿vale? Por el cambio de temperaturas, de humedades, ¿vale? Entonces esto es lo que va a provocar el choque térmico. Nosotros lo único que vamos a hacer es, como os he dicho antes, una vez ese es el pincel, otra vez es la pistola o con un trapo o la mano, es redirigir la materia, dominarla y luego ella ya se expresará. Entonces en unos lados me saldrá, en otros no, no sé cómo se va a comportar la materia. O sea, sí estoy provocándola con todas las soluciones para llegar a donde yo quiero, pero no es realmente llegar a donde yo quiero que tengo en mente, ¿vale? Lo bonito de esto es que
Tú tienes una idea, lo vas a hacer y te va a salir, pero no te va a salir la grieta donde tú quieres como un producto industrial, que lo vas a echar y ya sabes que donde eches te va a salir grieta. Grande, pequeña, cuanto más le eches, esto no, quiere una micro grieta histórica, pero no por todo, ¿vale? Entonces vamos a aplicar nuestra solución, lo vais a ver y cómo voy a ir dirigiendo el calor. Mucho cuidado, queremos crear una tensión térmica para despertar la materia. No queremos cocinar el temple, porque el temple lleva bases proteínicas naturales y lo podemos cocinar, ni tampoco queremos quedar el mueble, que hay veces que es eso lo que se busca, la verdad es que sí, queman mucho, saltan desconchones y queda, pero yo quiero algo más histórico, ¿vale? Y esta materia, esto que vamos a hacer con una pintura industrial, me diréis pesada, pero no se puede conseguir, lo digo porque si intentáis, oye, por intentarlo, pero no, yo lo he intentado y veréis tutoriales míos que he estado con la pistola de calor en alguno, retirando la cera y tal, pero más por retirarla, no lo he podido conseguir si no ha sido con un producto químico, ¿vale? Pues vamos a ello. Vamos a utilizar este pincel, mirad, no vamos a pintar, vamos a ir posando, siempre son capas finas. Aquí la función del jabón negro, o sea, el secreto, lo que va a hacer es permitir que el calor del jabón, como os he dicho antes, trabaje sin ser agresivo, pero lubrique a la vez todo. Y cuando yo le aplique el calor, nos va a crear esos hilos de seda, ese microagrietado apenas imperceptible. Vamos a mojar, escurrimos un poco y posamos. No frotamos, posamos. ¿Veis? De todas maneras, habéis visto que yo he pasado el trapo, mirad cómo lo está absorbiendo aún, porque la lumbre también no es solo un fijador, es un mordiente. ¿Vale? Entonces lo vamos a hacer así. ¿Vale? Procurad, eso sí, que no quede ninguna escama de jabón porque se os puede levantar. Mirad, lo paso y no se me lleva la pintura. Mirad el pincel, ¿lo podéis ver? Me lo ha fijado tanto el color que aun siendo caliente, veis el pincel, no saca nada de azul. Vamos a seguir dándolo, recordad, de tibio a caliente. Es una reacción química que está trabajando por dentro aunque no la podamos ver. Vale, ahí. Si vemos que se absorbe demasiado, vale, porque yo he echado la solución espesa, podéis probar menos espesa, más espesa. Vale, ahí. ¿Veis? No sé, mirad, todavía sigue absorbiendo, ¿eh? Entonces, a pesar de haberle echado, la he hecho en una capa en la lumbre, ¿eh? Recordad que lo podéis hacer en 2 o 3. Mirad cómo va secando. Aún le voy a echar un poquito más, ¿vale? ¿Por qué? Pues como lo quiero húmedo y esto lo está absorbiendo con tanta facilidad. Vale, y ahora vamos a coger nuestra pistola de calor o nuestro secador con difusor. El secador, si lo ponéis con difusor, lo acercáis más, ¿vale? Recordad, no queremos cocinar la pintura o el temple, queremos un choque térmico, ¿vale? Aunque esto esté caliente, se va metiendo y si lo toco, la superficie no está muy caliente, ¿vale? Vamos a poner la pistola de calor, sin cocinarlo, ¿eh? Hay que ir moviéndola. Yo quiero más grietas, aquí y por los bordes. Bueno, no sé si realmente podéis apreciarlas bien, porque lo que ha creado es más o menos lo que yo buscaba, pero no donde yo lo buscaba. ¿Veis? Y eso es lo bonito y me encanta. Veréis que al aplicar el jabón se os ha endurecido un poquito, se os ha oscurecido un poquito. ¿Por qué? Porque el jabón, todos los jabones están a base de hechos de grasa, de aceite, como si fuera cera. En este caso ¿vale? Lo podéis hacer más, menos concentrado. Para probar yo os diría entre Pito y Valdeboro. ¿Habéis visto la cantidad que yo he echado, la cantidad de agua? Pues quizá para probar vosotros y que lo veáis antes le echáis menos agua y más jabón, pero cuidadito que no salte a desconchones, ¿vale? Le dais una aguadita, calor, luego otra aguadita. Vale, pues mirad, me ha creado por aquí, es que son como hilos de seda, unas grietas de estas que en los museos si no te acercas al cuadro no las ves. Pues eso es lo que me ha creado. Se ha oscurecido, como os he dicho, un poquito más el azul, que es lo que yo buscaba, no un azul tan tizoso, que ya está muy machacado y tampoco es muy realista.
es lo que tenemos en la mente por la masividad, ¿vale? Ha creado por aquí unas, por el centro, por aquí por los lados que le he aplicado más también, aquí he dejado que se viera la pincelada y aún está húmedo por aquí. Esto lo voy a dejar trabajar él solo, ya en un ambiente de unos 20-22 grados, nada ni muy frío, fuera de corrientes de aire. Veis también que hay como una especie de diferencia de color, ¿vale? Donde el jabón ha absorbido más, donde la lumbre había dejado más. Yo ahora le voy a pasar una lanilla de acero, ¿vale? Para igualar, pero no me preocupa porque lo que vamos a hacer posteriormente, ¿vale? Nos lo va a igualar. Y vamos a ver, no igualar, ¿vale? Sino esa diferencia de un sitio ha cogido más, en otro le puedo pasar así una lanilla. Voy a aprovechar ya para sacar los desgases. Voy a ver si puedo que veáis la capa con mis imperfecciones, gotitas del jabón. Por eso digo, lo podéis hacer más o menos concentrado. Quizá podéis poner un poquito menos concentrado, le dais calor, esperéis que se seque, volvéis a echar. Si veis que no, porque la materia actúa así, podéis limpiar el jabón con un poquito de agua, le pasáis, quitáis el jabón, podéis echarle otra capita de alumbre muy finita, porque ya está muy saturado, ¿vale? Finita, esperar que se absorba y encima un poquito de jabón. Todo esto tiene vuelta atrás. ¡Qué bonito me ha quedado! ¿Veis? Incluso mejor. Pero ya os digo, ha creado ahí, que es como unos hilos de seda, no se desconcha. Paso la mano y no me mancho, ¿lo veis? No me llevo nada. Pues esta es nuestra primera capa de hilos de seda. ¿Por qué? Porque las pinturas cuando se agrietaban, microagrietaban, o el craquelado que se llama ahora, eso se desconoce. No busquéis en tratados cómo se craquela porque no lo vais a encontrar. Todo lo contrario, en los tratados había muchísimas técnicas de cómo evitar esto, porque esto les pasaba continuamente y trataban de evitarlo. No era un efecto bonito que ellos buscaran. Como nosotros buscamos tiempo, pues sí que lo buscamos. Entonces, vamos a pasar la lanilla de acero por aquí. Aquí está saliendo el marrón, no la madera era mucho más brillante. ¿Ves? Vamos a pasar por aquí, es precioso. Me encanta. Voy a ver si puedo acercar bien que lo veáis. Ya podéis ver un poco la textura de la materia, ¿la veis? Yo le paso, no me voy a manchar de azul. Esta ya no es el mate típico, esto ya es como una sedosidad y aún nos faltan algunas capas más. Mirad, aquí quizá podéis ver, aquí se han abierto un poco más. A ver si podéis ver esta que me ha abierto grande, que me ha encantado. A ver si os la puedo enfocar. Es que en vídeo cuesta bastante, ¿eh? No lo sé si la podéis apreciar. Ahí me ha abierto un hilo de seda de arriba abajo. A ver, por dónde más que debajo de la cerradura es una maravilla lo que me ha hecho. Ahora el azul es un poco más oscuro. Veo que, os estoy observando en el visor de la cámara que se ve un azul más cielo. Realmente no, es un azul más verdoso y ahora os explico el porqué. Porque el jabón, ¿vale? Al aplicarlo en calor, ya sabéis que el jabón cuando está muy espeso y se seca enseguida, tiende a amarillear un poquito, ¿vale? O sea que es algo normal. Yo ya sabía, podía haber aplicado, os lo he dicho, otro jabón, pero a mí me gusta este. Da más realismo, es más aceitoso, ¿vale? Entonces, a ver si podéis. Bueno, ya lo veréis cuando le apliquemos el frote, que le digo yo, y la otra capa que vamos a hacer. Esta es nuestra primera capa de hilos de seda, de craquelado, porque los muebles antiguos no se craquelaban todas las capas a la vez, eso no es real. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a dar de otro producto para ir sacando poco a poco hilos de seda, pero por estratos, ¿vale? Ahora yo ya he empezado, por eso lo veréis un poquito más claro, disculpad, ya había empezado a hacerlo, pero me ha saltado la cámara y no sé. Y no, normalmente se vería todo un azul, ¿vale? Yo ya he empezado. Vale, ahora lo que vamos a hacer es no lijar. Vamos a ver. Aquí de lija nada. Nada de lija vulgar, ni muchísimo menos, ¿eh? Lo que toca ahora es acariciar la pieza con lana de acero. La vamos a ir acariciando. ¿Para qué? Para dejar la piedra mordiente, para sacar una piel mineral, ¿vale? Porque ha dejado el brillo de la piedra, pero la piedra, sabéis que si la lijáis un poquito, sigue siendo piedra, pero ya podéis poner pintura encima o lo que queráis, si no es una piel que no va a absorber nada. Entonces nosotros queremos seguir creando estratos y que vayan hacia abajo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer
Este gesto es puro oficio, ¿eh? Esto es puro oficio. Vamos a provocar el cansancio de la piedra. No vamos a friccionar con fuerza, ¿eh? Solo se trata de quitar el brillo crudo que dejó la lumbre. Bueno, recordar es pasarla. Como ya os he dicho, yo no la voy a pasar ahora muy fuerte porque me había saltado la cámara. Estamos teniendo problemas técnicos. Vale, entonces la vamos a hacer. Recordar, suavizar. Podemos frotar un poco en alguna arista. Mirad, aquí va a ir el bocallaves. Podemos aquí un poco. Estamos fatigando la piedra. Estamos dándole historia, tiempo, relato. Y de paso lo que vamos a hacer, abrir el poro para que admita lo que las siguientes capas de tiempo, veladuras, temples, como lo queráis llamar. Lo vamos a limpiar, yo creo que ya está. Darle un poco más. A mí me ha saltado un poco la cámara, os veréis que por algún lado está azul, por algún lado se ven las vetas más, por otro no. Es normal, porque ya sabéis que aquí nosotros dominamos la materia con el pincel, pero realmente luego la materia se expresa como cualquier materia viva. Bueno, como veis aquí, 3 tarritos, porque en este curso os voy a enseñar las 3 principales potencias. Bueno, potencias, pero en este curso hay más. Potencias y cargas, ¿vale? Son agentes que llevan una carga física y química. Y es lo que nos va a definir la estructura noble del mueble, ¿vale? Vamos a empezar por la primera. El blanco de España. Nuestro blanco de España. De la Roda, Albacete, único en el mundo. La mayoría de los carbonatos cálcicos, como os decía, extranjeros, que no son españoles, por esto era tan codiciado y sigue siendo tan codiciado, son normalmente cargas muertas, cargas inertes. El nuestro es un mineral impalpable, sedoso, con una transparencia, porque lleva una granulometría impalpable, como os he dicho antes. Queda una transparencia en las pinturas, aparte de un blanquecino. Bueno, es maravilloso. Es el único capaz de crear una piel mineral con luz que ningún carbonato puede alcanzar, ¿vale? Aquí lo veis, mirad. Es que si meto un poquito la mano, es que, mirad, es casi como polvo de talco. Se nos queda la mano. En el siglo de oro español, en el siglo XVIII, esto era, bueno, oro puro en España y para los extranjeros. Ahora casi todo se basa en carbonatos cálcicos totalmente inertes. Y sobre todo tiene una porosidad, insisto, que ningún carbonato cálcico va a poder alcanzar, ¿vale? Vamos ahora con la segunda carga. Las más interesantes. Ceniza lavada y ceniza sin lavar. Ahora os voy a explicar la diferencia, la vais a ver bien de cerca y por qué es la diferencia y en qué caso se aplica. Bueno, pues aquí tenemos nuestra ceniza lavada y sin lavar. Muy importantes para crear ese aire de tiempo a la pieza. La lavada la decantamos nosotras durante una semana, le vamos quitando el agua, le vamos limpiando el agua la solemos guardar porque el agua es lejía de potasa. Se puede aplicar incluso en la ropa de color. Es una maravilla, bien filtrada, bien con una malla y tal. Luego la molemos, la pasamos por varios tamices, a mano, la machacamos bien y esta es la ceniza lavada. Mirad, la ceniza lavada es la que llamamos, a ver, que no me equivoque, sí. La ceniza lavada es la que llamamos materia inerte, ¿vale? Voy a abrirla. Al pasarla por agua, lo que hemos hecho es quitarle todas las sales y la potasa. La hemos dejado muda. Ahora simplemente es más un pigmento. Su único propósito es crear la pátina de atmósfera, ese velo de polvo grisáceo, suave, táctil, que aporta una estética así como de descuido, de tiempo, de que nadie lo ha tocado desde hace años y sin alterar la superficie para nada. También vale como pigmento. Mirad, es súper fina. Al haber liberado de potasa, si yo soplara un poquito, voy a soplar un poquito, esperad. ¿Veis? Sale volando enseguida.
¿vale? Y porque he soplado flojito, perdonad, pero si lo soplo fuerte sale toda volando enseguida. Es una maravilla para los acabados. Sin lavar, pero la ceniza sin lavar, esta ya es materia activa. Esta es un mineral cargado de sales con un mordiente cáustico real, que es la potasa, ¿vale? A diferencia de la lavada, esta es una materia viva que busca encarnarse en la pieza. ¿Lo veis? Esta es más densa, ¿lo veis? Al llevar todavía sus sales, su potasa es bastante más densa. A diferencia de la lavada, esta es una materia viva. Esta materia todavía está viva, no la hemos intervenido. Y lo que busca es encarnarse con la pieza, fundirse con la pieza, mezclarse, porque la otra es totalmente inerte, pero como colorante y todo es una maravilla, la otra. Esta no se suele quedar por encima, cuando la frotamos o la mezclamos con algo, su función es química, ¿vale? Muerde la superficie para que así la suciedad orgánica, lo que se suele quedar con los años, parece nacer desde dentro, ¿vale? Que es la que vamos a usar aquí en este tutorial. Bueno, pues ahora viene la magia. Vamos a hacer un frotado. Vamos a coger un pelín de blanco de España para este cajón, con este poquito casi que nos sobra. Este es un plato que ya tenía yo de ceniza. Suelo usar siempre platos de cartón para esto, porque es que hay que a veces les paso 7 polvos secos y ceniza. Sin lavar, ¿vale? Siempre más ceniza, por lo menos 3 partes más de ceniza que de blanco de España, ¿vale? Lo vamos a mezclar bien. Lo podéis pasar si queréis por un tamiz, yo lo suelo tamizar, pero yo no sé cuándo os llega por la humedad, aunque lo protegemos. Pero bueno, lo podéis pasar por un tamiz y se mezclaría más, pero bueno, en este caso, para lo que vamos a hacer tampoco importa mucho. Bueno, pues ya lo tenemos, vamos a por nuestro cajón. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Las grietecitas, estos hilos de seda, que si paso, no me los llevo. También os dije que el color suele cambiar, pero bueno. Yo creo que le voy a pasar un poco más de lijita. Lija no, perdonad. Lija ni se os ocurra. Lana de acero. Para que me muerda un poco más la superficie. No tengáis miedo que algunas líneas, microgrietas se difuminen más, es normal. Aquí no queremos nada marcado, queremos tiempo, velo de historia. Muy importante lo que vamos a hacer ahora, muy importante. Ahora viene ya lo importante. Ya tenemos nuestra tabla aquí un poco lijada. Yo creo que la voy a lijar un poquito más. Bueno, lijar no, perdonar. Suavizar un poquito más. Aquí en la zona donde va el bocallaves. Es dejar la capa mineral un poquito más mordiente, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Con nuestra mezcla, aquí la tenéis. Me la voy a poner en la palma de la mano. ¿Veis? Mira, ¿ves? Ya las llevo de color gris. Vamos a frotar con fuerza. Con fuerza, ¿vale? Porque el calor de nuestra palma, mirad, ya sale de azul, de todos los colores, va a hacer que la potasa que lleva la ceniza sin lavar y otras sales se vayan mezclando y se vayan uniendo a la materia, y así ya vamos a quedar, se va a quedar una madera con ya más tiempo, ¿vale? Sigo poniéndome otro poquito. En un mueble tan pequeño es un poco complicado. Lo voy a echar por aquí y lo voy a frotar mejor, ¿vale? Si veis que tenéis bordes pequeñitos, pues lo echáis así. Y vamos a hacer así. Hay que calentar bien el mueble con la palma de nuestra mano, Esto, con el calor, no es que se meta entre las microgrietas, en algunas sí y en otras no. En las imperfecciones que hemos dejado, ¿vale? También la ceniza sin lavar es un microabrasivo que nos va a igualar un poquito ahora el tono. Incluso nos va a levantar algunas zonas que se vea el marroncito, excelente. Y por ahí va a entrar la potasa. Frotar y frotar según cada uno el mueble. Yo luego la recupero y lo voy a limpiar. Como veis, el mueble, no sé si lo apreciáis ante cámaras vuestras, no lo sé. Vale, ya he recuperado un tono un poco más tizoso, pero no es esa la intención. Pero ya he recuperado un tono, ¿veis? Ya se ve un cajón más desgastado. ¿Veis? Ahí entre las grietas, donde queráis meter más ceniza,
Aquí, por ejemplo, eso ya va a gusto de cada uno. La vamos a limpiar bien, todo lo bien que podamos, para lo que vamos a hacer ahora. La hemos recogido porque no la vamos a usar, ¿eh? Mirad, aquí con la abrasión de la ceniza y también luego un poco la lana de acero, me ha salido un poquito el marrón, porque en las curvas, cuando usamos la pintura, en las cuestas hay veces que coge menos. Pero eso en parte está muy bien, porque es donde empiezan los desgastes. Siempre en las esquinas, en los bombés. No tratéis de igualar, como aquí tiene una, le voy a poner otra aquí. No, si una tiene mucho y otra no, lo dejáis. Vamos a seguir frotando. Y vamos a... con un pincel, luego si le queremos pasar un pañito tampoco estaría de más. Aunque yo de momento no lo voy a hacer, por lo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenemos. Mira, si lo tocáramos, tendríamos la sensación no de tocar un mueble cubierto con una capa plástica, no. Es como si estuviéramos, de verdad, si cerráis los ojos, tocando una piedra. Con esa sedosidad que tienen las piedras, los mármoles, la sensación que se siente y sobre todo, en fotos lo apreciaréis más, el acabado. Aquí no se ve ninguna capa plástica, la madera sigue respirando. Cada mineral que echemos, cada carga que pongamos sobre este mueble, aunque parezca que se queda dura o satinada, sigue respirando. ¿Por qué? Porque es materia viva. Cuando es una pintura con plástico no respira. ¿Qué pasa cuando el poro no respira? Pues simplemente que la madera, como tiene vida, ya lo sabéis, pues con los años puede levantarse, dentro acumula humedad y bueno, y una serie de factores que no harían que durara tanto como este mueble, ni fuera tan duro. Este no os creáis que con un golpecito lo picáis, ¿vale? Cuando esté totalmente cerrado y una semana entera curada, ¿vale? Digo mucho, ¿vale? La costumbre. Entonces, esto también, no solo el efecto que le estamos dando, sino las materias en sí, es lo que... No es que dan el realismo, es que realmente, si comparáramos los materiales de un mueble antiguo bajo microscopio con este, serían casi idénticos. Yo tengo mi fórmula, entonces no había internet ni nada, cada taller tenía su fórmula, cada maestro, y hay veces que se morían incluso con la fórmula. Los materiales más o menos se sabían, el orden pues los cambiaban. ¿Vale? Pues ahora vamos con la otra capa. Bueno, aquí ya me he hecho mi veladura, habéis visto al principio cómo hago los tintes, la he hecho aguada, le he echado, como os he dicho, hasta un máximo de 60%, se le puede echar de pigmento, le podríais echar más, pero se os podría descascarillar, porque el pigmento es una carga también, ¿vale? Le he añadido un poquito de tierra Kassel porque la quiero más oscura. Ahora vamos a poner nuestro cajón. Vamos a quitar esto y esto. Vamos a limpiar un poquito el polvo. Os explico, como ya tenemos nuestra veladura, por cierto, la he dejado reposar 12 horas, recordad. Parece que veo un poquito aquí de polvo, de la ceniza. Aunque no lo veáis, como os he dicho antes, realmente esto también se suelen llamar capas de sacrificio, ¿vale? Si os habéis dado cuenta, lo único que habéis visto, que se ha visto bien, ha sido cuando he aplicado el pigmento azul, el marrón. Lo demás son capas que están actuando químicamente entre ellas, dentro de la madera, son capas invisibles que vosotros no veis, pero que sí están actuando. Vamos a ir aplicando esta veladura al temple, directamente sobre esta base de ceniza y blanco, que aunque no la veáis, sí que ha interactuado con la materia que tenemos abajo, ¿vale? Vale, al usar ceniza no lavada, la potasa está actuando como un imán, rompe la tensión del agua y hace que la madera se beba el color que le vamos a aplicar ahora, que luego lo vamos a limpiar, ¿vale? No estamos pintando encima. Recordad, no estamos pintando encima. Estamos provocando un mordiente químico que fusiona el pigmento con la estructura del cajón. O sea, seguimos haciendo estratos, ¿vale? Yo voy a pasarla así. Mirad, si os estáis dando cuenta, porque paso dos veces, donde he pasado más la lija, bebe más, y donde la he pasado, yo no la he filtrado, como estáis viendo, hacerla bastante aguadita. Esta me ha quedado un poco espesa, pero bueno, vamos a probar, ¿vale? Vamos a meternos, sobre todo meteros bien en las hendiduras, que es donde quiero que se me quede, ¿vale? No os importa que la demos así, porque la vamos a limpiar, no os preocupéis que se la va a beber lo justo, porque ahora vamos a empezar a limpiarla.
¿vale? Vamos a dejar apenas unos segundos que el mordiente de la ceniza y el blanco de España vayan bebiendo y la madera y el estrato vayan absorbiendo e interactuando entre ellos. Bueno, y ahora viene el secreto para engañar al ojo, ¿vale? A ver, con un trapo limpio, si es posible de algodón, ¿vale? Recordar, nada de microfibra, salvo que yo lo diga, la microfibra es abrasiva. Voy a limpiar toda la pieza. En la barriga, porque como lo voy a hacer en silencio mientras trabajo, en la barriga voy a limpiar bastante más, ¿vale? Yo lo que busco es que el azul y el blanco vuelvan a asomar, el blanco de España y el azul vuelvan a asomar otra vez, ¿vale? Simulando el desgaste natural de los años. Sin embargo, en los bordes voy a dejar más, ¿lo veis? Voy a dejar más, si veis que se os va secando y le aplicáis otra vez. Yo porque lo estoy explicando, normalmente lo haríais seguido. Voy a dejar que se acumule más marrón en los bordes, ¿vale? Y lo que voy a crear es una profundidad y un cromatismo más realista y que al fusionarse y ser materia, precioso. Vamos a limpiar, ¿vale? Vamos a dejar que se acumule más en los bordes. ¿Os acordáis que ahora lo veis así, como lo veis húmedo? Pues se ve más oscuro, pero tranquilos que luego volveremos a hacer más estratos. Sé que esto lleva trabajo, pero esto es un mueble de autor. Esto es realmente lo que se paga. El dedicarle tiempo, observar la materia. Muy bien. Si veis que os ha quedado muy sucio, humedecéis un poco el trapo, no hay problema. ¿Qué queremos más? Le damos otra capa. Y al final lo que tenemos no es un acabado industrial, para nada, sino una pátina artesana que se ha soldado a la madera. Gracias a la química de, sobre todo, el fuego y la tierra, que digo yo. El fuego es el calor, el alumbre, gracias a eso. Aquí no hay ningún plástico, con lo cual eso se ve enseguida. Ahora se ha quedado muy mate, no os preocupéis. Vamos a darle otra vez, si queréis. También podéis pasar ahora, si queréis, una lanilla de acero. Esto va a gusto del autor. Yo lo que os estoy diciendo es cómo uso la mayoría de mis temples, emulsiones, minerales, qué es lo que hacen, qué lo diferencia. Si lo veis al lado de algún mueble pintado, por muchos efectos que lleva con pátina, vais a notar enseguida la diferencia. Por eso luego haré fotos en lo que lo veáis bien. Vamos a acumular más marrón aquí. Y vamos a darle aquí. Por eso he ido lijando siempre tanto en los bordes, para que haya aquí una diferencia. Lo voy dando así, que se meta ahí. Bueno, pues ya la tenemos seca. Fijaros en este azul gustaviano afrancesado, es pura vibración. Lo que veis ahora es una piel mineral que ha brotado de la ceniza, dándole esa textura empolvada que te entran ganas de tocar y que solo se consigue con un acabado artesanal, ¿vale? Os puede parecer en la cámara os puede parecer cualquier pintura de esta salatiza y tal, pero nada que ver. Tiene ese punto de deseo de mueble de lujo con profundidad real, pero aún no la hemos terminado. De verdad, cómo me gustaría que la pudierais tocar. No es una capa plástica, el mueble va a seguir respirando siempre. Es lo que ha hecho, que os insisto, que los muebles duren tanto. Y lo bonito es que cuanto más pasa el tiempo, más bonitos se ponen, ¿vale? Aquí hemos usado lo mismo, solo que, por ejemplo, estos peladitos es simular un poco el tiempo, ¿vale? Pero lo podríamos hacer, que ya haremos uno exactamente como si lo acabaran, como si fuera un mueble de cámara, y si lo acabaran de llegar al rey o al príncipe al que le correspondiera, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. Mirad lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ahora vamos a petrificar, ¿vale? O fosilizar. Eso no quiere decir que no vaya a seguir respirando, pero sí que va a tener el brillo de un fósil, de una piedra. ¿Qué le vamos a aplicar? Mi cera Legacy Paint es la que va en las colecciones que tenemos en Gustavian & Gold. Esto es una cera al encausto en frío realmente. Esta base hecha de ceras naturales, cargas naturales y resinas naturales. Aquí no hay aceites, ni parafinas, ni excesos de cera. ¿Cómo lo vamos a dar? Voy a abrirla. Es una cera cremosa, como es artesanal. Unas os pueden venir un poco más duras, unas un poquillo más blandas.
unas un poquillo más blancas porque también llevan aceite de oliva, el oro español, este encausto. Esto realmente es una cera, pero es cera de encausto frío. Esto es una receta muy antigua, ¿vale? No es exacta porque ya os digo que cada tratado tiene lo suyo, pero en base a los minerales cada uno puede fabricársela como quiera. Yo creo que para mí era la mejor. Vamos a darle. ¿Qué la vamos a hacer con una muñequilla? La muñequilla, os digo, si os vais al tutorial de la cómoda gustaviana, ahí explico bien cómo hago la muñequilla. Esta cera, ahora hace mucho frío aquí, hay que frotarla, hacéis así, podéis coger un trapo, una brocha, pero yo la voy a aplicar a muñequilla, mirad. La voy a aplicar así. No os preocupéis cuando se vea un poco blanca, tranquilos, porque cuando se seca, o lo que le vamos a hacer ahora, se va a incrustar, ¿vale? Vamos a ir, si está muy fría, podéis aplicarla, ponerla encima de un radiador o algo, porque la verdad es que cuando está fría, pues cuesta un poco más, ¿vale? Yo la voy a hacer así, mirad, ahí donde la he puesto blanca, ¿habéis visto? Ya no se ve blanca. Vamos a dejar aquí, en la barriga, más blanco, porque... ¿Por qué? Porque aquí es donde quiero que brille un poco más, ¿vale? Más que brillo, mira, ya por sí, ella con la muñequilla y la fricción que estoy haciendo suave, ¿eh? No apretéis, porque lleva minerales. ¿Veis? El blanco va desapareciendo, ese blanco que se ha creado de la cera. Aquí os podéis ayudar con un pincelito pequeño. Mira, yo uso mucho las brochas de maquillaje, ¿vale? Para petrificar bien todo el borde. Mirad. Mirad ahora que bien se extiende. ¿Por qué? Porque como la he calentado con la muñequilla, mirad ahora que bien se extiende. ¿Veis? Podéis darlo también con pincel, como queráis. Mira, ahora le estoy dando con pincel. No sé si se aprecia el brillo. No es una cera muy brillante, ni es una cera tampoco pegajosa. Es como tiene que ser un encausto, una cera al encausto para un mueble. No es lo mismo una cera al encausto para pintar con color, con acuarelas, ya os enseñaré, bueno, acuarelas al encausto, digo yo, pero realmente es pintar al encausto. Más adelante, mientras voy subiendo tutoriales, iré subiendo cursos, vale. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Que penetre. Como esto es todo materia viva, no lleva ningún tipo de resina ni aceites raros, aunque os parezca que ha cerrado el material, realmente no lo ha cerrado. Bueno, los bordes... Le voy a dar un poquito, pero realmente lo que quiero es que veáis esto. Vale. Ahora voy a coger la pistola de calor con mucho cuidado para que todo esto se funda en una sola piel. Fijaros lo que he gastado. Podemos pasar otra vez la muñequilla si queremos, ¿vale? Para integrarla un poco más. Si veis algo de pelusa ahí, no os preocupéis. Es de la misma cera que ahora se integrará al llevar minerales y resinas. Vale. Pues ahora vamos a darle. Bueno, importante, aquí no se trata de cocinar ni de achicharrar, simplemente un poquito. La separamos bastante, si no tenéis pistola de calor, ya sabéis, pues un secador. Lo que quiero es que lo que es la cera que lleva penetre dentro, ¿vale? Los minerales se quedan y todo se funda en un solo estrato. Pues ya está, no hace falta nada más. Aún la notaréis un poco, no pegajosa, tacto cuero, no echéis mucha porque lleva resinas, ¿vale? Y la vamos a dejar secar del todo. Esto ya se ha fundido y más llevando ceniza no lavada abajo. Bueno, eso ya es una maravilla, ¿vale? Ahora vamos a esperar que se seque un poquito más y vamos a hacer otra cosa. Ya casi la última, casi la última. Pero fijaros, insisto, yo os estoy enseñando una manera, luego vosotros podéis probar esto. Cualquier cosa que cambiéis, intercambiéis, os generará una reacción, porque todo es química pura, química natural. Bueno, mirad, ahora que tengo la cera todavía caliente, ¿vale? Está mate porque no se ha pulido, bueno, porque y además es un encausto, no queda, al no llevar grasas ni nada. Voy a aplicar otra vez mi mezcla. Recordar, ceniza sin lavar, esta vez la voy a echar así, ¿vale? Para que se incruste. Todavía la ceniza está perdonad, el encausto está muy receptivo todavía. Entonces vamos a seguir frotando, que esto es lo que crea el velo del tiempo. Vamos a frotar muy fuerte, ¿vale? Y la ceniza beberá
a través de los poros, como lleva potasa, ya os lo he explicado antes. Aquí te ponen las manos perdidas. Muy fuerte. Vale, ya la tenemos y la vamos a limpiar igual que antes, ¿vale? Con un pincelito, no os preocupéis, ¿vale? Que luego ya la volveremos a consolidar. Esta vez la cera me ha hecho un poco para poder consolidar y crear este estrato. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger esto y le vamos a poner tierra Kassel, ¿vale? La tierra Kassel la popularizó realmente Rembrandt. Es de los pocos marrones que no viran siempre al cálido. La verdad es que es un marrón muy profundo, un marrón, ¿vale? Ya os digo que es algo que Velázquez era muy... Velázquez, no, disculparme. Rembrandt era muy de utilizar, si veis sus cuadros, la tierra Kassel. De hecho, la popularizó él. Ahora, como la estoy mezclando con blanco de España, aunque creo que le voy a echar más ceniza. Tiene que ser más cenizoso. Lo que vamos a hacer es echarle ceniza solo aquí. Es muy poquito lo que vamos a necesitar, por eso estoy todavía utilizando ahí. Ahora un poquito más de blanco y ceniza. Lo que le he echado es ceniza sin lavar, ¿vale? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a mojar este cepillito, que ya os he dicho que es de maquillaje, en mi cera al encausto. Fijaros que poquito se gasta, se suele manchar por arriba. Lo ideal es que saquéis un trocito, pero yo para los tutoriales pues prefiero tenerlo por aquí cerrado. Y voy a mojar, mirad. Nada más, ¿eh? Y lo voy a pasar por aquí. Si me parece demasiado claro, pues le aplicaré un poco más de Kassel. Cuando veáis que salen bolitas, que es normal, limpiáis un poco el pincel antes de meterlo en el encausto. Aún así luego yo esa capa la limpiaré. Volveré, mojaré ceniza y marrón. Un poco una mezcla de todo, ¿vale? Y vamos a pasar por aquí. Voy a seguir mojando y voy a seguir dándole aquí, ¿vale? Como si la mugre de los años se hubiera metido aquí, ¿vale? Ahí, sobre todo ahí y en las esquinas un poco aquí. Poquito, que no nos tape todo el mueble. En la barriga nada, si acaso aquí muy suave, mirad, muy suave. Esto lo vamos a ir despacito, porque ahora le vamos a pasar calor con cuidado de no levantar nada. Y ahora va a ser así. Le vamos a traer un poquito, no mucho, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a quitar un poco el polvillo. Y con un trapito o una muñequilla, que es la que usamos para el marrón, ¿vale? Vamos a golpearlo. Vamos a apretar, Aquí sí que vamos a apretar. Traerlo donde queramos y apretar. Para que se incruste bien. Ahora, que veo que hay mucho aquí, paso un trapito y limpio. Mirad, como lleva cera, no os preocupéis ese brillo, porque esto no tiene que quedar el brillo de la cera, no os equivoquéis. Esto tiene que quedar lo que realmente es. Piedra. Piedra pulida. Así, ¿lo veis? Ahí, vale. Y ahora vamos a pasar calor. Para fijarlo. Importante, no os paséis, solo donde hemos dado y alejado, Como todavía está caliente, vamos a frotar. Voy a coger ceniza otra vez. Al ser ceniza sin lavar y la superficie está receptiva y caliente, esto es una maravilla. Una maravilla. Ahí echáis bastante, aquí en los lados, que ahora limpiaremos. Os la lleváis de un lado para otro. El calor de la mano también hace que penetre. Y ahora voy a coger un pelín de tierra Kassel, no mucho. ¿Lo veis? Polvitos. Mira cómo pone.
Es un marrón muy tiznoso. Ya, vamos a limpiar bien la mano y lo vamos a frotar así. ¿Vale? Para que se junte con nuestra ceniza. Muy bien. Así, mirad aquí. Me ha quedado un poco. No por todo igual, recordad, sobre... Aquí sí, pero en los otros laterales vamos a ir con un poco más de cuidado. Aquí un poquito, ¿vale? Que no se note tanto, vamos a ir juntando, pero no tienen que quedar los dos sitios iguales, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos esto. Vamos a limpiar bien. Ahora sí que voy a coger otra vez este pincel que está manchado de cera, ¿veis? Para fijarlo un poquito. Ahí, voy a fijar un poquito. Esto es que hay que ir muy poquito a poco, ¿eh? Por favor, poquito a poco. Luego no pasa nada porque estas capas, hasta que no está el mueble ya consolidado del todo y una semana por lo menos en reposo. Y por cierto, también se decía en reposo y sin mirarlo. Yo creo que es, yo como artista os lo puedo decir, porque si lo miras mucho, ay, le quitaría esto, le quitaría lo otro. Entonces, ¿veis? Aquí, ahora voy a pasar un poquito de calor. El calor realmente no es para secarlo, ¿eh? Lo podríais secar al natural si queréis. Pero el calor lo que ayuda es que las resinas, los minerales, las ceras, el aceite, todo se integren y siga respirando la madera. ¿Veis? Mira. Ahora, si queremos, donde queramos, podemos pasar una lanilla así, acariciando, ¿eh? Vamos a acariciar, recordad, acariciando el mueble. En las esquinas hay marrón, azul, dejar que se vea de todo un poquito, eso es lo natural, eso es lo que hubiera hecho el tiempo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues nuestra cera y luego la vamos a dar calor. Ay, mirad qué uña, y la vamos a pulir. No quiero un brillo de cera, de hecho estos encaustos no dejan brillo de cera, dejan un brillo de piedra, como si cogiéramos una piedra y la puliéramos, como antes se hacía, ¿vale? O estos mármoles blancos que ya tienen tiempo, que tienen su pulido natural, la gente tiene costumbre de pasarle luego resinas y cosas para que brille, brille, brille. A mí nunca me han gustado los mármoles muy brillosos. Cuando hago algo con resina así, me gusta que tengan el brillo natural de la piedra. Y esto es lo que permite, el que respire la madera, nos permite todo esto que hemos hecho. Mirad, aquí hay algo de agrietado, aquí se ve algo más de azul. ¿Ves? Es una superficie como si tuviera 100 años, como si hubiera hecho... nosotros estuviéramos trabajando en un taller del 17, del 18, y ahora apareciera esta pieza. Bueno, como veis, me he preparado aquí ceniza lavada, mi cera y el blanco de España. Vamos con la última. Entonces ahora vamos a darle nuestro último encausto, pero se lo vamos a dar esta vez como ceniza lavada. ¿Por qué la ceniza lavada? Bueno, nos lo vamos a preparar también todo bien aquí. Voy a quitar esto un poco, como tengo esto de polvo. Ponernos siempre en un sitio con una aspiradora cerca, como hago yo. Vale, vamos a mezclar ceniza lavada y blanco de España. Vamos a mezclarlo por iguales. Mirad, yo voy a usar ahora la ceniza lavada porque es para el cierre final y necesito pureza absoluta. Pero pureza, la ceniza que usamos antes, la sin lavar, la que tiene potasa y sales y todo, fue para morder y crear una base. Por eso frotaba, ¿vale? Para que las capas, los estratos, fueran fundiéndose unos con otros, ¿vale? Pero en esta última capa lo que necesito es que esté libre de sales, de potasa y de todo. Vamos a echar muy poquita, porque es muy poquito lo que queremos. Mirad, también al estar lavada, así evitamos que aparezcan manchas o reacciones con el tiempo, porque al llevar potasa, pues ya sabéis, y nos garantiza que el azul se mantenga limpio y estable para siempre. Esto es el paso técnico necesario para que el acabado sea un verdadero mueble de autor. Vale, ahora vamos a coger el blanco de España. Ya os expliqué qué es esta carga. ¿Qué cosas tenemos en España? No os lo imagináis. Nosotros somos la joya de la corona en acabados orgánicos. Y no sé por qué, pues no lo explotamos mucho. Nunca lo he sabido. Tenemos palacios que muchas veces, incluso gente de fuera ha dicho, la de palacios ya del siglo XVII, XVIII, Carlos III, Carlos IV.
que hasta decoradores de fuego que son los más elegantes de Europa. ¿Vale? El Escorial. Vamos a quitar un poquito. Me voy a preparar una muñequilla. Ah, esperaros, que he descubierto algo, que estuve ayer en Bonaire, os lo voy a enseñar. Aquí vamos a trabajar con muñequilla, ¿vale? Lo que os decía. Si queréis ver cómo hago la muñequilla, en el tutorial de la cómoda gustaviana, que para mí es de los mejores tutoriales que me han quedado, veréis que yo lo hago con hilas y trapos de algodón o tal. Es como lo he hecho toda mi vida. Toda mi vida lo he hecho así. A mí me enseñaron así, con una tela. Bueno, pues fui a comprar estas hilas, me fui a Bonaire, fui a por hilas y me encontré este paquete que pone muñeca ya. Yo creo que lo pillé muñequilla. Y resulta que lleva las hilas y este algodón. Y dije, madre mía, pues esto a mí no me vale para liar las hilas. Esto es súper abrasivo, esto no me va a estropear la madera. Bueno, entonces me informé un poco en algunos foros y resulta que esto... Bueno, nuevo, a lo mejor lleva ya 10 años, pero yo la muñequilla llevo ya al menos 20 o 30 años. Rodean las hilas con este algodón y la verdad es que se quedan más compactas, ¿vale? Entonces lo digo, si alguno tenéis... Bueno, siempre vamos a Bonaire, el famoso Bonaire. Si alguna vez tenéis la oportunidad de hilas y que esté esto aparte o mezclado, la verdad es que lo he probado. En un momento vine a casa, me hice una muñequilla, probé y me ha gustado porque me sujeta bastante las hilas, ¿vale? Seguimos. Os voy diciendo todos los trucos que voy encontrando. Bueno, ahora vamos a abrir nuestra cera. ¿Os acordáis que se me quedó así manchada? Ya os dije que aquí no hay problema. No la debería haber utilizado así, pero estando en un tutorial no lo hagáis así. Pues a veces tengo que bajar abajo a por cacharros. Pero veis, se limpia de maravilla. Si fuera grasa, solo cera o con resinas, ¿cómo le llaman? Parafinas, el polvo se hubiera introducido hacia adentro, pero esto al llevar minerales pues no lo ha hecho. ¿Lo veis? Bueno, vamos a poner nuestro estupendísimo cajón, nuestra mezcla. Creo que le voy a poner algo de blanco de España más, un poquito más. Bueno, pues aquí le he echado un poquito de blanco de España más. No os preocupéis por los así pelotitas que os van quedando, porque ahora con la muñequilla veréis. Bueno, vamos a empezar. Me he hecho una pequeñita y una más grande. ¿Qué voy a hacer? Lo primero, pasarle un cepillito, asegurarnos, mira, ya sale sin yo, no lo podéis ver, os he dicho qué lástima que haya un cristal otra vez. A ver si hacemos un curso presencial. Limpiarlo bien, ya está sacando el sol un brillo maravilloso, un brillo sordo, ¿vale? Bueno, pues yo me voy a sacar esta vez sí un poquito de cera, ¿vale? Esta vez sí me lo voy a sacar aquí. Mirad qué maravillosa y aquí hace mucho frío donde yo estoy, ¿eh? Cuando lo dejo por la noche es una maravilla. Yo la voy a mojar un poquito aquí. Mirad, la mancho un poquito. Si os es incómodo, la calentáis un poquito, ¿eh? Incluso la metéis en un botecito y le ponéis las manos y por calor natural. Esto es lo bueno que tiene la cera mezclada con resinas y emulsionada al encausto. Vale. Ahora yo lo que hago aquí es... Lo podéis mezclar también y hacer una mezcla, pero queda demasiado homogénea. ¿Veis? Se ha pegado a la cera y voy a empezar a hacerle... Mirad, las pelotitas que os he dicho no importa, yo os explico. Porque la propia fricción que estamos haciendo, lo que está haciendo es calentar. Habéis visto que la cera no es muy espesa, está calentando la cera, esas bolitas más los pocos micro relieves que me hayan quedado, las propias microcrestas, lo está introduciendo dentro del material. Veréis que os hace un poco de borrilla algunas veces esta cera, no preocuparse, ¿vale? Simplemente cuando empieza a hacer borrilla, paramos. Volvemos, ¿veis? Yo hay veces que le retiro un poquito, ¿vale? Si se hace masa, le retiréis. Pero es que la muñequilla es perfecta para esto. ¿Vale? Seguimos mojando. La descargamos casi mejor. A ver dónde tengo aquí para descargarla.
La descargamos, esto tiene que ser así para que quede mejor. Y seguimos. Mira, esa borrilla es de la ceniza. Yo mojo un poco de cera más. No os preocupéis, ¿vale? Porque lo que está haciendo es introduciéndolo. Lo pasamos así, vamos pasando. Ya os dije la otra vez que podéis usar pincel. Pero mirad, si usáis pincel... Si usáis pincel, luego tenéis que hacer lo que vamos a hacer ahora, que aunque lo haya usado con muñequilla, lo vamos a hacer. Mojo, y donde le he echado blanco de España, vuelvo a mojar, vuelvo a mojar. Esto lo tenéis que ir viendo vosotros, ¿eh? Mirad, aquí se pega porque aún está la cera caliente. Mirad lo que hago. Tenéis que presionar aunque lo hayáis hecho con pincel, ¿vale? ¿Vale? Para ir aplastando bien el material. Esto es un poco incómodo de dar, pero a mí me gusta hacerlo así. Cada maestrillo tiene su librillo. No me importan las borrillas. Ya vamos a hacer esto, mirad. Voy a sacar aquí para acá y ahora no apretéis mucho que está la cera, ¿eh? Flotamos, flotamos, flotamos. ¿Vale? Como ya con la muñequilla, digamos, que hemos calentado un poco la cera, hemos abierto otra vez un poco el material, aunque os digo que el poro aquí nunca se cierra. Insisto, al ser materiales vivos y en su justa proporción, no se llega a cerrar, la madera respira. Repito, esto hace que el mueble que creemos va a durar 200 años, 300 años. Ahora sí podemos hacer así. Vale, y ahora cuando lo limpiemos, voy a coger un poquito aún, ¿vale? Voy a retirar de aquí de los rincones, voy a mojar y voy a introducir aquí. Seguimos frotando. Esto se trabaja mucho con las manos. Bueno, pues ya lo tenemos. Mirad, se ha sobrado cera. También es verdad que estoy en un solo cajón. Pues ya lo tenemos. Ahora vamos a limpiar bien. Si no tenéis una brocha de esta, acordaos una de maquillaje, un cepillito suave, que tengáis de limpiar alguna maquinita, que sabéis que siempre suelen venir. Ahí está, ¿veis? Hemos frotado. Que veo aquí que le ha faltado un poco más. Ahí, paso mi muñequilla que aún contiene cera. La que ha caído aquí también la podemos recoger. Estamos añadiéndole tiempo, el polvo que deja el tiempo junto al blanco de España, que siempre suele aparecer un poco en los muebles antiguos cuando se hacen viejos. Vamos a volver a limpiar. Ese azul que lo saqué yo adrede con la lana de acero. Podéis hacer lo que queráis, pero como esto se hacía a base de tantas capas, a veces salta con los años algunas, como este, que no sería un mueble bien cuidado, que es lo que estamos recreando. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un pelín de calor, como siempre, para que la cera se asiente. No mucho, ¿eh? No mucho, ¿eh? Ahora voy a coger una muñequilla limpia, esta pequeñita que me la había hecho para los bordes, pero al final me ha apañado. Le vamos a pasar. Aún está un poco calentito, no mucho, aquí solo muy poco. Porque aquí ya al mezclarse con los minerales, con el blanco de España, ¿vale? Y yo el calor de la muñequilla ya lo he ido introduciendo, ¿vale? Digamos que esta es para pulir un poco, sacar un poco este azul, ¿lo veis? Sobre todo aquí en la barriga. No apretéis, simplemente es pasar. Y mirad, ya está saliendo. A ver si ahora lo puedo grabar en algún sitio o luego en las fotos. De verdad, que esto es una maravilla. Nada que ver, lo estoy comparando con mis primeros tutoriales, que esto más o menos yo lo hacía, no con la receta que he sacado, sino con otras cosas. Nada que ver. Nada que ver. Aquí, vamos a ver aquí. Siempre más desgastado en el centro o aquí, no por todo, porque no sería real. Esos azules que han quedado me encantan.
¿Por qué? Porque como si la capa de arriba, los estratos quisieran salir a la superficie. Podéis pulirla con un paño de algodón si queréis, ¿eh? Acordaros, nada de microfibra, a no ser que sea para quitar algo o algo que queremos muy agresivo. Pues ya lo tenemos. Ahora le vamos a poner, mirad, esto llevaba, mirad, este cajón llevaba dos tiradores de estos, como veis, son antiguos. Voy a ponerlos un poco para que veáis el efecto y lo que voy a hacer yo. ¿Vale? Aquí lo que me estamos imitando es un... Bueno, imitando no. Estamos creando un mueble ya como se hacía, pero lo hemos creado el desgaste de años de un mueble que no ha estado muy bien cuidado. Pues yo lo veo muy cargado. Muy cargado. Nos tapa todos estos extractos. ¿Qué extractos? Aquí lo tenemos. Yo le voy a dejar solo esto. ¿Vale? Lo voy a... Ahora veréis lo que le voy a hacer a esto para que quede igual. ¿Vale? Vamos a ponerle un poquito de cera con la mano mismo. No quiero tanto dorado, ¿vale? Porque no iría acorde, cantaría muchísimo. Vale. Le voy a añadir ceniza. Voy a pasar por aquí por la mesa, que se raye un poco, que se ensucie. Pues vamos a limpiarlo un poquito. Lleva 2 clavitos, que ahora se los pondremos. Aunque creo que lo voy a pringar luego un poco más. Vale, mirad, me gusta así porque queda como un broche en un vestido totalmente sobrio. ¿Vale? Es como un punto de luz. Para mí aún brilla demasiado, luego se lo voy a matar un poco con cera. También podéis ponerlo antes de la última capa y le pasáis y queda también más igualado. Como queráis. Para mí aún brilla demasiado. Daros cuenta que estamos imitando un mueble antiguo, ya muy desgastado. También es un mueble palaciego pero mal cuidado por las molduritas. También podríamos decir que tiene un azul gustaviano afrancesado, aunque en España el azul gustaba mucho, el rojo y el azul eran colores que gustaban mucho, sobre todo en el neoclásico. Entonces le vamos a poner solo esto, así de sencillo, nada de oro por los bordes que parezca una manualidad barata, no, nada de oro ni nada por los bordes, ¿vale? Esto, que es como si en un vestido totalmente sobrio, fino, le pusiéramos un broche. Así de sencillo, lo voy a poner, aunque lo voy a envejecer un poquito más, un segundo, ¿sabéis cómo? Con Tierra Castle. Mirad, la Tierra Castle mancha muchísimo. Ahora ceniza, ahora un poquito de cera, ¿vale? Ahí. Ahora ceniza, pero sobre todo ceniza y blanco de España. Ahí. Que tenga el brillo justo. La verdad es que es un tirador de bronce súper antiguo. Este cajón puede que sea de los años 40, 50. Vale, vamos a mezclar un poquito. A ver, sí. Y ahora sí me gusta. Mirad, os lo voy a probar, que lo veis. ¿Veis? Cuando se seque la cera, porque le he dado cera, ahora le voy a dar un poquito para que se nos fije el polvo, ¿vale? Esta cera, aunque la veáis ahora blanca, luego se quedará transparente. Bueno, le vamos a colocar y os lo voy a enseñar, a ver si lo pongo al lado de la ventana, a ver si puedo hacer tomas cortas y si no, os lo haré en fotos y os explicaré un poco el brillo. Bueno, voy a colocar el broche. Mirad, procurad conservar los clavitos, madre mía, me he puesto de Tierra Castle, en la medida de lo que podáis. Porque es que ya no venden clavitos de estos para atornillar, ¿vale? Yo tuve la gran suerte de que fui a la ferretería que siempre voy, sabe que restauro muebles y tal, y de casualidad, y aún así no son los mismos, me encontró estos clavitos que tenía ya, por lo menos 50 años ya. Y dice, mira, tengo una caja que además me los regaló casi todos. Estos son un poco más gruesos, pero no os creáis que es fácil encontrarlos, ¿eh? También encontré estos pequeñitos, pero no sé si podéis ver, la cabeza es plana. Esto es mucho más moderno. Normalmente siempre la cabeza era redondeada o abombada. Entonces, pues tuve la suerte de encontrar
también los que voy guardando, siempre que no se me dobla ninguno lo guardo, ¿vale? Porque los clavitos cantan mucho, os lo digo, si ponemos este más moderno, que es plano, que se ve un tornillo de madera, es que cantan muchísimo, ¿vale? Tengo aquí dos. También podríamos poner estos y luego envejecerlos, pero yo los tengo para envejecerlos. Los voy a meter en un botecito y los voy a envejecer. Bueno, pues familia, después de lo último que hicimos, he cogido una muñequilla y al día siguiente la he ido puliendo. No lo podéis ver, os he dicho que lástima que haya un cristal entre nosotros, no podéis tocarlo, ver este brillo piedra. Por eso en vez de vídeo os voy a hacer unas fotos bien de cerca de cada detalle que vais a ver ahora. Pero antes, para explicaros algo, se me ha ocurrido una cosa. Como todos sabéis, soy fotógrafa y busco mis gafas. Soy fotógrafa, con lo cual llevo muchos años trabajando con Adobe, con IAS. Yo tengo IAS de suscripción, no las IAS gratuitas, entonces he cogido varias IAS, le he hecho una foto al cajón. A la IA hay que saber hablarle, eso es lo más importante. No puedes preguntarle como a Google, ¿vale? Mejor una IA de suscripción como yo, porque tiene razonamiento, tiene rastreador, y la verdad que yo, para saber muchas veces la historia de los muebles, si no estoy segura de qué época es, la IA me ha aceptado 100%, pero en una IA de suscripción, que tenemos el modelo de razonamiento y hay que saber hablarle. Entonces, yo le he hecho unas fotos, en las fotos las colgaré posteriormente en una pestaña que voy a poner en la web de acabados, para si las queréis descargar y metérselas a algún, o enseñárselas a algún anticuario, lo que queráis. Voy a buscar lo que me ha dicho. Yo le he preguntado, no sé si lo podéis ver, hay que hay fotos del cajón, voy a darle. ¿Vale? Voy a señalar, verá, hay fotos del cajón. Vale, y le he dicho, eres un experto restaurador, tienes un ojo especial, aparte eres decorador de alta gama, tienes también un ojo para las antigüedades que a la legua sabes es que le he puesto meditación, vale, es que yo escribo así de rápido. Sabes a la legua, más o menos le he dicho meditación, o no, sabes distinguir una antigüedad de una réplica. Entonces quiero saber si este cajón me lo han vendido como falso o es una réplica con pinturas modernas o es antigua, ¿vale? Y bueno, después es que también se ha enredado un poco con las molduras, la época del cajón, entonces voy a leer más o menos lo que me ha dicho. Me dice, ¿qué hallazgo tan interesante tienes entre manos? Vamos a analizar ese frente de cajón con el ojo crítico de un anticuario, para determinar si una pieza de época antigua o una reproducción, imitación. Debemos observar las capas de vida que tiene ese objeto. Bueno, aquí me ha empezado a analizar la talla y la moldura, cosa que ahora no nos interesa, el bocallaves, ¿vale? El acabado. Se ve una policromía en tonos grisáceos y azulados que ha sido desgastada. Bajo esa pintura asoma una preparación rojiza, posiblemente un bol o imprimación antigua en la madera natural. Es el marrón que al aplicarle alumbre, el marrón que vimos, recordáis, con mi emulsión, al aplicar alumbre, ceniza y todo, se ve rojizo. Entonces me ha parecido que es bol de Armenia, que lo podría haber usado igual. Más adelante os explicaré lo que es el bol de Armenia y cómo hacerlo vosotros. Y no gastaros, porque venden algunos que yo creo que llevan algo de químico. Me da esa sensación, no lo he comprado nunca, pero os enseñaré y os explicaré qué es el bol de Armenia. ¿Cómo saber si es auténtica? Para salir de dudas necesitamos mirar donde nadie mira, ¿vale? Las imitaciones suelen esforzarse mucho en el frente, pero descuidan la estructura interna. Y yo le he dicho, no, yo solo quiero el acabado, ¿vale? Lo que es el mueble. Sé que si es antiguo, quiero el acabado. A ver, que cómo le escribo. Y la diferencia para saber yo si me han engañado o no. Si es un mueble antiguo o es un mueble actual, ¿vale? Y si está hecho con una reproducción muy bien hecha, con pintura industrial. Yo le he dicho que era un mueble que he adquirido y quería saberlo. Me ha dicho, la composición física y química. Las diferencias entre pigmentos naturales con aglutinantes orgánicos, que es lo que estamos utilizando nosotros, como la cola de conejo o el temple, en este caso es temple, frente a las resinas acrílicas y sintéticas de las pinturas industriales. Con esto me refiero a cualquier pintura industrial, acabado mate, acabado empolvado, todo lleva una química. La estratigrafía, disculpa, soy disléxica, estratigrafía. Estratigrafía, ahora ¡lo conseguí! Capas de tiempo.
¿Cómo se asientan las capas de suciedad, barniz y pintura a lo largo de los siglos frente al efecto monocapa o desgaste artificial de una reproducción? El comportamiento ante la luz y el tacto, la oxidación natural de la textura que adquiere un acabado antiguo que suele ser más poroso y complejo por la terminación plana de la pintura moderna. Vale, aquí lo tenemos, mirad, en las fotos lo veréis, no se ve ninguna capa de grosor. Si yo paso el dedo, es como cuando lo pasas por una piedra o por una industrial, se desliza. Pero aquí, si tú lo aprietas, notas suavidad, pero notas que te va frenando, ¿vale? Como si fuera una piedra. Vale, me dice, y ahora dime la diferencia para saberlo. Yo si es una imitación más reciente o realmente antigua, como me has dicho. Para distinguir, me ha contestado, para distinguir con total seguridad este acabado de una imitación moderna, realizada con pintura industrial, debemos observar cómo se ha comportado la materia con el paso del tiempo. Vamos a analizar las diferencias claves en la aplicación y el envejecimiento. La naturaleza de la pincelada antigua. En el siglo XVIII o XIX las pinturas se fabricaban a mano. Al aplicarlas, las pinceladas suelen dejar un rastro levemente irregular y con cuerpo. Si miras la superficie de tu cajón a contraluz, verás que la textura no es perfectamente lisa, sino tiene una vibración natural. Moderna. Las pinturas industriales actuales, acrílicas o sintéticas, ya sabéis que ya es disolvente y al agua. Agua puede ser pues todas las que utilizamos hoy en día a nivel masivo para decorar muebles. El resultado es una película de color muy plana, uniforme y sin alma, que se siente como una capa de plástico sobre la madera. A ver si tengo aquí algún cajón, os lo voy a enseñar. Bueno, este cajón está pintado con pintura industrial. Es un mueble mucho más antiguo que ese cajón, muchísimo más antiguo, es precioso, es una mesita combada y está pintado con pintura y no tiene... De todas maneras, luego haré comparaciones en las fotos para que lo veáis. No olvidaros del acabado envejecido y de todo eso, no. Hablo de textura, de brillo piedra, el brillo sordo de la piedra, tampoco podríamos llamarlo piedra. El tacto es diferente. Esto, si yo le paso un poco, ahí estoy sacando el plástico, ¿vale? Bueno, continuamos a ver por dónde me he quedado. Que si se me va la conversación, el desgaste por ya estamos otra vez con estratigrafía. El desgaste por estratigrafía. Es que soy disléxica y me cuesta pronunciar, mi hijo le pasa igual. Antigua. Como vimos, el desgaste real ocurre por capas. Primero se gasta el color gris, luego aparece la preparación del color rojizo. En este caso es un marrón que se ha vuelto más rojizo, que es el que vimos. Y finalmente la madera. Los bordes de esa zona desgastada son suaves, como si el tiempo hubiera borrado la pintura poco a poco. Moderna. En una imitación se suele pintar y luego lijar. Al usar lija se suelen ver microrayones, por eso digo que no utilicéis lija. Ya la materia lo va haciendo todo. O restos y el desgaste es brusco. A veces la pintura salta en lascas grandes y se nota el saltito, el escalón, porque no tiene la misma adherencia orgánica que una pintura. La suciedad de los recovecos. Vale, y aquí me está... Vale. La acumulación que ves en las molduras de tu mueble, la zona oscura, es pátina. Es una mezcla de polvo, humedad y ceras antiguas que se han endurecido durante 100 años. Si intentas quitarla, está muy pegada, casi mineralizada. Eso lo hicimos con el alumbre. Moderna. Para imitar esto se suele usar betunes o ceras oscuras líquidas. Todos lo sabemos. Si pasas un algodón con un poco de aguarrás o alcohol en una esquina escondida, la suciedad moderna sale casi al instante. La pátina antigua es mucho más resistente y profunda. Vale, y ahora yo le voy a preguntar, en definición, que me diga si es antigua o es una réplica, ¿vale? Hay que hablarle muy rápido en el modelo que estoy usando, porque es el modelo de aprender razonamiento y de aprender, ¿vale? Que ahí te enseñan todo. Vale, en conclusión, quiero que me digas si es antiguo o no. Fíjate en el acabado, no en la estructura del mueble. Eso ya no sé de qué época es, ¿vale? Mi veredicto es que estás ante un acabado antiguo auténtico, probablemente de finales del siglo. Bueno, si habéis escuchado que sí. A ver, basado exclusivamente en el análisis de la superficie y el acabado que muestran tus fotos, mi veredicto es que estás ante un acabado antiguo auténtico, probablemente de finales del siglo XVIII o principios del XIX. Estilo Luis XV, tardío o neoclásico. Aquí tienen las razones técnicas definitivas observadas en las imágenes. Evidencias de autenticidad en el acabado. Ya estamos con el estrato.
Estratigrafía real. En la foto 8E7, ya sabéis la foto de los móviles, los nombres que ponen. Se ve claramente que el desgaste no es una sola capa de pintura lijada, hay una secuencia: madera, preparación de yeso bol, rojizo en este caso, ha sido nuestras técnicas. Policromía gris, insisto, todo el mundo piensa que la policromía es solo dorado, no, la policromía es encima de un estuco trabajar capas de color, de temple, no solo dorado, ¿vale? Policromía gris, está viendo nuestra policromía gris, nuestro estuco de base. Las reproducciones, que no se ve casi en las fotos, pero se intuye. Las reproducciones industriales omiten la capa de bol rojizo, en este caso, insisto, es el marrón con el gris, porque encarece el proceso. Pátina de tiempo, no química. En la foto de los 2, 5, bueno. La acumulación de suciedad alrededor del boca llave es costrosa y compacta. Es una mezcla de cera vieja y polvo que se ha mineralizado. Una imitación moderna usa betún líquido que se ve aceitoso, uniforme. Aquí es irregular y duro. Desgaste por contacto. Los bordes de la moldura muestran una pérdida de color suave y pulida por décadas de limpieza de roce manual. No por el grano de una lija. La lija se nota mucho. La pintura antigua al temple, como la nuestra, a la cal se evapora, eso lo he dicho siempre, por fricción, dejando esos contornos degradados tan naturales. ¿Cómo diferenciarlo de una imitación reciente? Si fuera una reproducción con pintura industrial, notarías esto. Características: acabado antiguo, tu pieza. Textura porosa, se siente seca y mineral al tacto. Imitación industrial, plástica, se siente lisa y gomosa. Acrílicos. Color, el mío. Oxidado, el gris varía de tono según la luz y el aire. Imitación industrial, plano, uniforme y en todas las superficies. Estamos más o menos lo mismo. Superficie, disculpad. Mi pieza, micro relieve, grietas naturales que siguen el movimiento de la madera. Es lo que yo decía, hay que dejar a la materia hablar. Ella habla según el movimiento, las vetas. Un micro relieve en un mueble pintado con pintura industrial. Grietas inducidas, las habéis visto que suelen ser muy grandes o a veces como desconchones que se van a caer, que os dije durante el tutorial. Eso no es real. Grietas inducidas, craqueladores químicos que suelen ser circulares o muy repetitivas. Eso lo podéis ver mucho en los muebles. Y para terminar de confirmar la época exacta, podrías fijarte si en las zonas más oscuras de las molduras la suciedad parece brillar un poco como cera vieja o si es totalmente mate como tierra seca. ¿Vale? Para que veáis. Yo voy a colgar estas, es que como es tan difícil que lo veáis, le voy a hacer fotos bien de cerca a todos los detalles, con luces diferentes de una ventana, con una luz natural, para que veáis que es un brillo solo, es un brillo que sale de dentro, ¿vale? No es un brillo plástico. Y también tengo ahora algo más sobre este cajón que deciros, quedaros porque aún queda un poquito, no queda mucho más, pero queda un poquito y os va a interesar muchísimo porque lo he hecho exclusivamente para vosotros, nuestros seguidores. Importante, sé que nos ve un montón de gente que no está suscrita. Aprovecha este tutorial para suscribirte. Vamos a hacer el segundo cajón, no lo voy a introducir como os enseñé al principio en este tutorial para no hacerlo tan extenso. Voy a hacer otro, pero esta vez no va a ser un acabado totalmente diferente. Seamos honestos, lo industrial, lo masivo, ya no vende. Yo empecé igual, como vosotros podéis ver el recorrido en mis tutoriales, empecé abriendo un canal de YouTube, yo ya llevaba tiempo investigando, pero empecé pues como todo el mundo empieza, con pinturas industriales, que es lo que yo veía que demandaba el mercado sin estudiarlo profundamente, si no hubiera empezado de otra manera. Empecé y desgraciadamente no se paga. Se ha masificado tanto y lo industrial ya no se paga, por mucho tiempo que lleves en un mueble, no se paga. Y por eso decidí, tras fórmulas de investigación, cambiar el ritmo, cambiar a lo que tiene valor, no quedarme en modo supervivencia. Pero el tiempo no se paga si eres uno más. Hoy esto es oficio de autor. O te quedas en uno más o eres irrepetible. Esos son los dos caminos que tenemos hoy. Y ya sabéis, con el uno más, sobre todo los que tenéis taller o vendéis muebles a nivel de aficionado o algo, lo que os cuesta cobrar vuestro trabajo. Que a veces seguramente cubrís la pintura y poco más.
Sé que mis colecciones que lancé suponen un gran esfuerzo para vosotros y sobre todo si no conocéis la materia, pero todo es artesano, hay materiales que me cuesta encontrar, como ya sabéis el alumbre lo calcino a mano, son horas delante, no te puedes ir, la cal la deshidratamos a mano, pero sé que a alguien que no conoce la materia esto le supone un gran esfuerzo de un gasto y no saber cómo lo vas a utilizar. Pero mi propósito es que el oficio no se pierda, que se recupere. Por eso hoy no vengo a hablaros de mis colecciones ya lanzadas. He diseñado algo diferente, vuestro punto de partida. Aquí tenéis la cartela del aprendiz, la esencia del siglo XVIII, en un formato optimizado para que todos podáis sentir la materia, todos lo podáis probar. He rescatado la materia pura para que el presupuesto no sea ningún freno a vuestro talento. Porque hemos llegado a los 3000 suscriptores. Eso para YouTube en un tan corto periodo de tiempo y este tipo de contenido es todo un reto. Con lo cual quería daros las gracias. Se nota que sois artistas, estáis ahí tutorial tras tutorial, da igual que cambie de técnica, de pintura industrial a temple, seguís ahí, y por eso he diseñado este formato. Iba a sacar 50 unidades, pero al llegar a los 3000 he decidido sacar 60, porque esto lleva trabajo. Cada lote hay que ir calcinando el alumbre, pero quiero que realmente explotéis vuestra creatividad. Porque estáis ahí silenciosos, pero también sé que los masterclass que hice era una manera de introduciros, pero os frenaba un poco una materia nueva. Por eso, insisto, he preparado en un formato accesible para todo. Ahora vamos a verlo, no os vayáis porque es muy interesante todo lo que lleva. En esta cartela he concentrado los materiales que yo más uso, temple, ceniza lavada, casi todo lo que hemos usado en este curso. Aquí tenéis el código QR para que cuando tengáis esto en vuestras manos paséis el código QR y os llevará directamente al curso que acabamos de hacer y saber cómo usar cada ingrediente. Quiero que explotéis vuestro talento, espero fotos, y realmente quiero que quien realmente la adquiera lo valore, juegue, demuestre su talento, creatividad. Así que ahora vamos a ver todo lo que os he preparado aquí. Bueno, ahora voy a enseñaros lo que tenéis dentro. Un filtro de pintura, ya sabéis vosotros que yo no la suelo filtrar, pero en algunas ocasiones sí. Aquí tenéis un filtro de pintura. Aquí tenéis ceniza lavada y sin lavar. La cantidad y las descripciones y todo irán dentro también en un papelito. Aquí tenemos ceniza lavada y sin lavar. Tenéis bastante cantidad. Tenemos también, disculpad que la caja va muy llena, temple mineral y estuco fino, el utilizado en el tutorial. Os lo voy a sacar. Ya sabéis que yo utilizo aguadas finitas, que es como se trabajaba realmente. Si lo queréis más espeso, más espeso. Aquí lo tenéis. Lo guardaremos. Todo esto está envasado a mano, se envasa en el momento del pedido. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? 30 gramos de emulsión y 30 gramos de mi cera mineral en encausto. Os digo que con esto tenéis para mucho. Recordad las cantidades tan pequeñitas que yo uso. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mirad, aún faltan cosas. Bueno, y aquí tenemos los pigmentos que habéis visto en el tutorial. 20 gramos de pigmento. Mirad, estos pigmentos, la mezcla la hago yo. Entonces, si os sale por algún sitio o un trocito de azul o algo, no preocuparos, mezclar. Eso es lo que tienen los productos hechos a mano. En estos botecitos, ya que el pigmento es bastante polvoriento, así lo cerráis y es muy cómodo para vosotros. Y como no, nuestra materia española, el blanco de España, el mejor del mundo, traslúcido, sedoso, con una reflexión de la luz total, para que podáis añadirle a temple pobre, probar, lo que queráis. Y aquí tenéis lo que os he presentado en este tutorial, mi gran descubrimiento.
mi obra maestra, que digo yo, conseguir calcinar alumbre a leña. Y exactamente como se hacía en el siglo XVIII. Veréis que en el frasquito unos lleváis más escamitas, otros más polvo, es como realmente se calcina. A veces queda más polvo, pero todos lleváis los mismos gramos. Algunos veréis que está un poco más oscurito, otros oscurito, disculpad, ya sabéis que soy disléxica, pero es así como queda. Esto es único en el mundo, no hay nadie, por lo menos en internet. Yo no he encontrado esta receta en internet. También sabéis lo potente que es y la maravilla que nos ha hecho en el cajón. Cómo nos lo ha petrificado y nos lo ha vuelto piedra pura. Ahí lo tenéis. Esperad que aún quedan cosas, aún quedan cositas. Bueno, aquí tenéis todo, lo podéis ver. Os lo voy a colocar aquí. Todos estos tubitos. Estos dos botecitos. Sabéis el temple. Las cenizas. Bueno, y esta bolsita con una tarjetita. Y diréis, ¿qué es? Pues mirad, en el siglo XVIII, en la Real Fábrica del Mueble, estaba la Real Fábrica de la Porcelana, casi todas creadas por Carlos III y Carlos IV. Los maestros tenían la costumbre de regalarle a su aprendiz algún presente para que investigara, probara. Entonces no es como ahora que tenemos ya recetas prehechas. Y entonces aquí es lo que llevaréis. Cada uno llevará una cosa que no está en el lote, por supuesto. Y mi agradecimiento, como ya he dicho antes, por esos 3000 suscriptores y porque quiero realmente recuperar el oficio. Que lo recuperemos juntos. Juntos. Que llevemos la nobleza española, el arte español, los materiales españoles de la Real Fábrica del siglo XVIII a donde deberían estar, a lo más alto. Y también os he echado 3 cucharitas cortesía de Legacy Paint, cada una para un tinte. Y os voy a decir algo. Mirad, antes los pigmentos y los materiales, casi todo, no ponía gel de sílice. El gel de sílice es algo natural, pero estamos abusando mucho en la naturaleza y nos vamos a quedar sin gel de sílice. Estamos abusando mucho, entonces nos gusta, nuestro método de conservación es el de toda la vida. Arroz y 3 granitos de 3 lentejuelas, disculpad, de cera perfumadas. Y recordad, nos vemos en el segundo taller. El otro cajón, ¿lo recordáis? Lo hemos dejado a medias. Vamos a replicar, bueno, replicar no, vamos a rescatar una fórmula del siglo XVIII. Vamos a crear una losa marmórea, como se hacía en el siglo XVIII, en palacios, en conventos, sobre muebles. Ahora sé que se utiliza, yo también la utilizo, mucho la resina epoxi, pero esto es auténtico, esto es una preciosidad. Por cierto, en el siglo XVIII se llegaron a hacer concursos de diferentes artistas europeos a ver quién replicaba mejor las losas. Ganamos los españoles. Los europeos también lo hacían muy bien. Hay mucho arte aquí en Europa, mucho para rescatar. Quedaos y si os ha gustado, like. Si estáis desde la versión móvil, recordad, durante 7 días la estrellita. Nos ayudáis muchísimo, muchísimo a que YouTube nos recomiende este contenido a gente que le interesa. Y, por supuesto, si no estás suscrito, que sabemos que hay mucha gente que nos ve y no está suscrita, suscríbete, es gratis, no pierdes nada. Y vas a aprender este oficio. ¡Nos vemos, chicos!